Natalie, thank you very much. Yeah, you're welcome. We're waiting a couple more minutes. Of course. In the meantime, I think the session is being now recorded. So I would like to introduce your session. As I was saying yesterday, Caroline was very gentle and to give us a broad introduction about the work that the IS Global is doing in relation with healing urbanism, right? Yes. So in that sense, we are very happy, first of all, to restart and to continue with our program in Barcelona. I also want to thank Maria and the Fundación, the Fundarc MX, after her support and motivation and all this energy that in a way has been set in order to make this happen. Yeah, is this the first year or is it the second? No, this is well, in a way, this is the 10th year. Oh, okay, the 10th year. I started with the program back in 2010, and Maria and Fundarc joined the program in 2019. But after 2 years of COVID, of course, mobility was impossible. So we are restarting again with a lot of energy. And that's good. So in a way, the first part of, the program in a way is divided in 3 segments. The design research studio that I conduct, the seminar, the urban systems seminar that in a way was split in 2. The first stage was conducted by Daniel Bravo from the CCCB, and the second stage is conducted by the IS Global, right? So in a way, and the third component was our trip to London. So in a way, I think students have an amazing chance to contrast different experiences and different approaches to public space. Yeah. Structure. And also the relevance of different disciplines, no? I mean, we are like all biologists and public health experts, but Exactly. So it's been a pleasure to have you with us. Thank you very much indeed. Maria, thank you. All the team of Fundarc MX, thanks for his support and all the collaboration. And well, guys, take advantage of this amazing opportunity. Thank you. We are almost together, but we are missing 5 people, so we are going to stop to start some minutes. Yeah, okay. I remain here. I wait here a few minutes, so whatever happens, I am following, okay? Okay, great, yeah. Okay, so good afternoon. Hello, everyone, also everyone online that's listening. It's a pleasure to be here and getting to know you. So my name is Natalie Muller. I'm an assistant research professor at the Barcelona Institute for Global Health, which is the same institute that Caroline is from, who gave, I think, an introductory session yesterday. And I was invited, to talk to you about the urban exposome, environmental health determinants, and also introduce you to the Barcelona Superblock case study. I will give a lecture of about 1 hour, but anything you want to mention or comment or question, just interrupt me, and this way we can also make it a little bit more interactive. So I'm an environmental epidemiologist, and I was just explaining to Maria what we do is, so we study environmental exposures and look for health associations. So how these exposures, let's say air pollution or noise exposure, relate to human health. So all sorts of health and disease outcomes you can think of. And why is this important in the urban context? Okay, I mean, this is nothing new, right? In the future, more and more people will be living in cities. And urban design and also the transport systems we have available in cities, they affect very much how we behave in a city and how we move around, how we travel.
And this then ultimately also affects environmental exposure levels, let's say air pollution or the availability of public and green spaces that we can access for our leisure time activities, for example. Yeah, and this then really has an impact on our quality of life and then also on our well-being and health. So it's very important to study these associations because it will affect more and more people in the future. Next one. Okay, so I mean, cities, they can be very different, right? They can have different densities, they can be rather sprawled, they can have different levels of connectivity, different infrastructures, different availabilities of green spaces, blue spaces, or public spaces. And yeah, the exact urban design really affects how we travel in the city, what activities we do. And again, it affects our health and well-being. And it's very important to study these impacts. The transport system, right? If we travel by car, if there's a public transport system actually available, if we walk or cycle. And then the public spaces, how are they designed? What uses do we give them? Who uses them? And yeah, this affects the quality of life and well-being and human health in the end. So, I mean, just to put you a little bit into the context, as I said, I'm a public health practitioner. And yeah, just to step back a little bit and look at what public health is actually meant to do. So public health really is the science and art of preventing disease, prolonging life, promoting health and efficiency through organized community efforts. And the objectives of public health are health promotion and protection of communities and populations, the identification of causes of disease and disability, and also then the implementation of large-scale solutions that can in fact target other policy sectors. And here, one example would be the urban and transport planning sector. So regarding health determinants, actually only 15% of our health status is defined by genetics. Around 20% is the healthcare system that we have available that determines our health and well-being status. But then like this large proportion of health determinants can actually be found outside of genetics and healthcare systems. So around 20% of our health status is defined by the physical environment we live in. And then like 45% by the lifestyle and socioeconomic factors that we choose to live. The determinants of health and well-being in our city. So here we have this conceptual framework, right, of how cities or urban environments affect our health. So in the very center of this framework, we have the people, right? And here we have factors such as age, sex, genetics. But these factors are given to us, right, from birth, and we cannot really influence these factors. But then if you look at the wider framework, you can really see it's the lifestyle, the community, the local economy, the activities, the built environment, the natural environment, and then the global ecosystem. And as I said, the factors that are very much at the center, so age, sex, genetics, we cannot change them. But all the other factors in this framework, we can actually influence with public policy decision-making, right? And we want to influence the decision-making process in a way that it is beneficial for our health. I think you've probably seen this framework yesterday already. Probably Caroline showed this to you. So this is a conceptual framework we developed of how we think that urban and transport planning, environment and health are related. So on the left side, we have the urban design of a city. Let's say the density, the land use mix, the destination accessibility, connectivity, transport infrastructures, then concepts such as walkability, bikeability, and access to public and green spaces. And these urban design factors then influence our travel behaviors, how we move across the city. We can either go walking, we cycle, we drive cars, or we use public transport. And then we have these environmental health pathways, such as air pollution, noise, exposure to temperature, exposure to UV radiation, stress, the number of social contacts, or also physical activity opportunities. And ultimately, this then can be linked to human health and well-being, so to disease and also to mortality.
And also the context that we're talking about is important, right? Because within the same city, you can live very different realities depending on who you are, let's say, depending on social class. So there are, as I already said, numerous challenges in the urban environment that we think are important to study, and which we call kind of the urban exposome. So environmental exposures that we are exposed to. And here we have air pollution, we have noise, we have heat, the urban heat island effect, there are traffic hazards, physical inactivity, and many times a lack of green, public, and blue spaces in cities. And why are these factors important? Well, you have to know that air pollution, low physical activity, and other environmental risk factors are like major risk factors in the global burden of disease study. So these are the major risk factors of why people fall ill or die prematurely. Yeah, so you see air pollution ranked quite high, low physical activity, and also other environmental risks. And since they carry such a large health burden, it's important to keep those exposures in mind. I want to walk you through now through these different environmental exposures so you have a better understanding what I mean when I mention them. So regarding air pollution, so the good news is that overall, at least in the developed world or in industrialized countries, air pollution levels went down with time. And this is mainly due to cleaner industries. So we can see especially like Europe, North America, really having improved PM 2.5 levels. So PM 2.5 is an environmental, it's an air contaminant. But then other nations such as India or China, they actually experience increases in air pollution levels. I mean, this is a similar map. So in India and China, we can attribute, around, well, in India, almost 1 million deaths to ambient air, no, this is household air pollution, but then also a large proportion to ambient air pollution, and also in China, whereas the rest of the world is actually not doing so bad, but nevertheless, air pollution remains being a concern for health. Air pollution in the European Union has improved, as I said, especially sulfur dioxide or sulfur oxide levels decreased over time. And again, this is mainly due to cleaner industries. But then in cities, we still have quite high air pollution levels. And air pollution has changed over time, whereas it was in the 40s and 50s, it was especially industries that led to high levels of sulfur dioxide and soot. Nowadays, it is the motorized traffic in our cities that is contributing a lot, especially in terms of particles and high nitrogen dioxide levels. So there has been a shift in the sources of air pollution and also in the particular contaminants that we are exposed to. To put you here in the Barcelona context, so Barcelona is one of the European cities with the highest or with the largest traffic densities. We have around 6,000 vehicles per 1 square kilometer. 60% of the city surface is actually dedicated to accommodating motorized traffic. We have around 500,000 cars and 300,000 motorcycles circulating. Plus, we have to think about all the traffic that's coming in from the metropolitan area, which is almost 2 million trips per day. So that leads to really high traffic volumes. As I said, particulate matter, so PM is quite a big of a concern. What is PM? So it's, these are particles, and they can be a mixture of organic and inorganic compounds. And the exact size and composition depends very much on the source. And we can have either natural sources, right, which can be forest fires, it can be dust or soil and also sea salt. But then we also have a lot of anthropogenic sources, such as industry, construction, and again, in cities, very important, motorized traffic. To give you an idea of the dimensions, so a PM10, it's like a fifth part of a human hair, so it's very, very fine particle.
And then a PM 2.5 would be, yeah, a fourth of a PM 10. So we're talking about very tiny dimensions here. Yeah, in Barcelona, I mean, here we see a selection of European cities, but I want to point out Barcelona and Catalonia, where we're currently located. So PM 2.5 annual mean concentrations in the city are around 60 micrograms cubic meter. And this is, yeah, quite high in comparison to other European cities. Here in Barcelona, we are currently complying with the European Union regulation, which is 25 micrograms per cubic meter, yeah, where the limit is established. However, we are very much exceeding the limits established by the WHO, which are the limits that are meant to be health preserving. So actually just last year, the WHO lowered its limit from 10 to 5 micrograms per cubic meter PM 2.5. And you can see, yeah, there's like a large exceedance. And actually also in Europe, where I said that PM levels has generally decreased, almost no city is complying with this health threshold recommended. This would be the spatial distribution of PM 2.5 levels in the city. We have, yeah, quite high concentrations where most of the motorized traffic is circulating, which is mainly the city center. Yeah, and then the streets and motorways leading into the city. The Polsarola mountain area, which you see in the north west, yeah, there we have slightly lower levels. Then nitrogen dioxide, which is the other very important contaminant that we relate to motorized traffic. You have to know it's a gas, and it's very much associated with diesel cars, because diesel cars, they operate at higher, their motors operate at higher pressure and higher temperatures, and therefore release quite, yeah, big concentrations of NO2. So yeah, especially motorized traffic and especially diesel cars, they contribute quite a lot to NO2 concentrations in cities. Again, here, the concentrations for a selection of European cities. So in Barcelona, we are currently at around, yeah, 50 micrograms per cubic meter NO2 concentrations. And thereby we are exceeding both the old WHO and also the European Union thresholds. So they were set at 40 micrograms per cubic meter. However, WHO lowered the threshold to 10 micrograms per cubic meter NO2 concentrations last year. Yeah, to really encourage cities to provide ambitious efforts to really lower concentrations, because we know they have a huge impact on human health. So this would be the Barcelona NO2 distribution. Again, it follows very much the motorized traffic pattern. So where we have more traffic, we usually also have higher NO2 levels. And here you can clearly see that, especially in the city center, where we have large or high traffic densities, NO2 levels are exceeding 50 micrograms per cubic meter. Regarding traffic emissions, so what we have to consider, I mean, also in traffic planning, I don't know if this is anybody's area of specialization, but anyways, we have high traffic emissions or pollution levels at low speeds. So you really want to avoid the stop and go traffic, because that's really leading to high emissions and pollution levels. But then also again, at very high speeds, pollution levels are going up. So this is important to keep in mind, when we talk about traffic management and lowering pollution levels in the city. So we as environmental epidemiologists, as I tried to explain you before, we look at associations between environmental exposures and then specific health outcomes. And just to give you an idea, so we talk a lot about risks and risk ratios and hazard ratios. So this is an example of a study done or associating air pollution levels, in this case PM 2.5 levels, with heart disease. And for every 5 micrograms per cubic meter PM 2.5 increase, we can say we have a 13% increased risk of suffering
an acute coronary heart disease event. This would be, an association for diabetes, and the interpretation is quite similar. So if you look here at this risk ratio that is given, you have to interpret it as a 10% increase in risk of diabetes development, diabetes type 2, for every 10 micrograms per cubic meter PM2.5 exposure. And I mean, if you consider again, if that we are exposed to, here in Barcelona, 16, 17 micrograms, and WHO is, recommending 5 micrograms. If you extrapolate this risk, that really increases your risk of suffering these health outcomes that are being studied. This would be the risk for asthma in children. So for every 5 micrograms per cubic meter increase in NO2, children have an increased risk for asthma development by 5%. Next slide. And here for lung cancer, so for PM2.5 on the left side and then NO2 on the right side. For every 10 micrograms per cubic meter PM2.5 exposure, the risk for lung cancer increases by 9%. And for NO2, it would be an increase by 4%. This is a case study I quickly want to present to you. This is a study that was done at IS Global a couple of years ago, where we recruited children in Barcelona. So we went to 40 schools and recruited children in schools to participate in the study. And we wanted to look at the associations between air pollution exposure and cognitive development of these children. So we went to these 40 schools that you can see here in the white and black dots. And we classified the schools into low exposure and high exposure schools. So the white dots represent the schools with low exposure. So we say these are the schools that have lower exposure of air pollution. And then the black dots represent the schools with high exposure to air pollution. We went into the classrooms and also into the patios, and we sampled air pollution. I mean, just to give you an idea, this is a filter after 8 hours filtering PM2.5. So air pollution really becomes visible, the particles that are being filtered. And then we associated the air pollution concentrations in the schools with cognitive development in children, in this particular case, working memory, which is like the ability of children to memorize information and to recapture them. And here we have the 2 schools represented, or the two classifications of schools, the high exposure and the low exposure schools represented in these 2 graphs. And so the continuous line represents the schools with the low pollution levels, and the discontinued line represents the schools with high pollution levels. And the association shows the level of pollution and the cognitive development in the children. And we can clearly see that the children within the low exposure schools had a higher or scored higher in terms of working memory, meaning they had a higher working memory score than the kids with from the highest pollution schools. And you have to know that these associations, so when we do these studies, we always adjust for any confounding factors. So we consider that like socioeconomic status could be a confounder, or any other factor that we think could influence this association. We're taking it out. So in this graph, you just see the pure association between air pollution and working memory in children. So the health effects of air pollution are multiple. It's not just the respiratory tract, but air pollution basically affects any organ in our body. So it affects the heart, it affects the reproductive system of the fetus, it's associated with premature birth, reduced birth weight, thrombosis, diabetes, dementia, mental health problems, stroke, autism. So like a huge range of different health effects you can think of. So it's not just the respiratory tract, as many people might think, but really it's affecting any system in our body. Then noise exposure. So noise exposure is probably an exposure that is
not so much emphasized until now. I mean, a lot of research interest is always being put into air pollution, but I also want to say that noise pollution is also very important, and we need to give it considerations in the urban planning process. So this is again a figure for Europe. I'm sorry, I don't have any global figures. Yeah, in the European Union, around 70 million people are exposed to noise levels above 55 decibels. And in 2018, WHO set a health threshold for noise exposure at 53 decibels, LDEN. LDEN is a noise indicator that captures the 24-hour noise exposure, so daytime, evening time, and nighttime. And yeah, we can see clearly that a lot of people are being exposed to noise levels above these health thresholds. The nighttime health threshold is set at 45 decibels, which you can see here down here. And again, in the European Union, a lot of people, so almost 50 million people, are exposed to nighttime noise levels above this night health threshold. And again, we see the most important noise source in the urban context, at least in Europe. It's again motorized traffic, followed by railways, airports, and finally industry. So in European cities, larger than 100,000 people are actually obliged to have strategic noise maps where you can look up noise levels in specific city areas. And I used the Barcelona noise map to look up, I looked up Plaza Universidad, which is not far from here. And here we have a daytime noise exposure of around 70, 75 decibels. And at night it goes down a little bit to 65 to 70 decibels. Then another striking street is Carrera Aragon. I don't know if you know it, but here noise levels go up to 80 decibels. So again, if you consider the health threshold of 53 decibels, there's really a large exceedance of noise exposure. So what are the mechanisms proposed? So how is noise being associated with health? So on the one hand side, there's perceived stress and annoyance of being exposed, and it's causing an annoyance. But then at the same time, there's also this non-perceived stress. So it's a physiological stress that our body experiences. And like these both distresses, so the psychological, but then also the physiological stress, they lead during nighttime, lead to sleep alterations, but then also to hormonal alteration. They can impact our autonomous nervous system. Exactly. And then, finally lead to the development of heart disease, hypertension, stroke, diabetes, obesity, cognitive impairment, mental health, can affect quality of life, birth outcomes, possibly cancer and respiratory diseases as well. So again, it's a huge range of different health outcomes that we can associate with these, with noise exposure. Exactly, that would be the summary. Then heat and urban heat island effects. I'm sure you know what the urban heat island effect is, right? That city structures are usually warmer than surrounding peripheral areas that are not quite densely constructed, and that this heat island effect is especially pronounced during the nighttime. So there is no cooling of the city during the nighttime. There's a direct relationship between the density of urban structures and the urban heat island effect. So this would be an example of how the sky viewing factor and the urban heat island effect are being interrelated. So if we are
as you can see here in this image at Times Square, and we look up in the sky, we will be able to only see very, very little sky because it's so densely constructed and the buildings are taking away the sky view. But then if we are on the other hand at the Golden Gate Bridge and we look up, we can see quite a bit of sky. And we can assume that at Times Square, the urban heat island effect will be way bigger than if we were at the Golden Gate Bridge in San Francisco. Yeah, there are clear relationships between temperature and health outcomes, in this case, mortality. Here in Spain, yeah, the minimum mortality temperature, so the temperature that is most, or is the optimum temperature for neither suffering cold effects or heat effects, would be around 19 degrees Celsius. And if we exceed these 19 degrees Celsius, as you can see on the left side, or let's look at the overall graph on the right side. Yeah, if we exceed these almost 19 degrees Celsius, the risk for mortality increases, but then also we have cold effects. So if we are below these almost 19 degrees Celsius, the risk for mortality increases again due to suffering cold effects. So there, for each country and city even, there are specific temperatures that are like most optimum for living and for not suffering any adverse health consequences. If you have any questions, feel free to ask or interrupt, and we can clarify. Okay. So heat, also is associated with several health outcomes. So there are indications for heat exposure and premature birth, injuries from work and traffic accidents, increase in mortality, and then also reduction of cognitive performance. Then, I also want to mention traffic hazards. I think that's also an important exposure to consider. So, again, I'm sorry, this is for the European Union, but we have around 25,000 fatal traffic accidents annually in the European Union, almost 140,000 severe injuries. In Barcelona, we expect around 30 traffic fatalities per year and around 200 severe traffic injuries. And important to consider is that, traffic is the leading mortality risk factor for young adults 15 to 24 years. So we have a specific risk group that is prone to suffering, or let's say the mortality effects are more severe in these groups than compared to other age groups. Physical inactivity. So I don't know if you've heard about the WHO recommendation for physical activity. So WHO recommends that we all perform 150 minutes of moderate or 75 minutes of vigorous physical activity throughout the week. And actually, only very little people or a little amount of people complies with this physical activity recommendation. So here in Barcelona, it's only around 30% of men and women that comply with this physical activity recommendation. And when it comes to urban transport planning, really the overall objective should be to integrate physical activity into daily activities. And here travel and transport is like one important component to encourage people to perform physical activity, for example, through walking and cycling instead of using the car. And important also is that physical inactivity is not equal to sedentarism. So physical activity behaviors, you can be a very physical active person, while at the same time you can also be a very sedentary person. And this is kind of demonstrated in this graph here on the left side. So we have 4 groups. So this would be the most active group. So these are guys that are going to the gym every day for 1 hour. And these are people that are not so physically active. So they probably do not go to the gym. And what we see here is
the association between physical activity, sedentary behaviors, and the risk for mortality. So if a hazard ratio of 1 means no risk for mortality, we can see in this group that is very active, going to the gym quite a lot, but then we see that there's again an increased risk and mortality for those that are also spending 8 hours sitting down. So if you have an office job and you're sitting 8 hours per day, your risk for adverse health effects, in this case mortality, increases again. So what we want to do, we want to encourage people to be very physically active and at the same time reduce their sedentary time. So getting up, standing up, walking around a little bit. And yeah, we think that really transport is a way to reduce sedentary behavior. So if we can go to the gym, which is great, but at the same time, we need to reduce our time sitting. And here, walking for transport or cycling for transport are really ways to reduce the sedentary behaviors that we all probably are living in some way. So physical inactivity also has many adverse health effects. It affects the respiratory system, the heart, cardiovascular diseases, hypertension, associated with obesity, diabetes, colon cancer, an increase in mortality, breast cancer, dementia, stroke, mental health problems, cognitive impairment. So again, a wide range of different health effects we can associate with this exposure. A question that we get to hear many times in cities. So when we encourage people to walk and cycle for transport, and we're telling them it's good for increasing your physical activity levels, many people are concerned about air pollution levels at the same time, right? And because you are exposed to air pollution, or you have an increased risk to air pollution because you're physically active, meaning your ventilation rate increases and you're breathing in more air pollutants. So the question is, are the risks of air pollution bigger than the benefits of physical activity? And we have done several studies, and we can assure you that the benefits of physical activity will outweigh the risk of air pollution exposure, even in a very highly contaminated site. So if we are, let's say, at 50 micrograms per cubic meter PM2.5 exposure, which corresponds approximately to Delhi in India, so a highly polluted setting. If a person cycles no more than 300 minutes per day, which is 5 hours of cycling, which is incredibly much, like nobody cycles 5 hours per day, but let's just assume the benefits of physical activity will still outweigh the risks of air pollution exposure, because we are below this relative risk of 1. A risk of 1 means no risk, and anything below means it's a protective factor, and above 1 means it's a risk factor. So if we are below these 300 minutes of cycling, the benefits of physical activity will outweigh in this highly contaminated setting, compared to the risks that air pollution is posing. And this has also been replicated in a review that I did a couple of years ago. So across different settings, across different populations, people that actively travel, the benefits of physical activity were always greater than associated risks of air pollution exposure and even the risk of traffic accidents. So we really want to encourage people to walk and cycle, and we can tell them if they do it on a regular basis, that physical activity benefits will outweigh any associated risks. Then the lack of green and blue spaces in cities and public spaces. So this is Barcelona from the bird's eye, the Eixample area. We really have a lack of green spaces in the city and probably public spaces. And there is more and more emerging evidence, epidemiological evidence that's relating green spaces, blue spaces, public spaces with physical and mental health benefits. I mean, green spaces, they give us a place to rest. They give us a place for social interaction. A place to relax, to calm down. Green spaces provide
ecosystem services. So they can help us remove air pollution. They act as a noise barrier. And yeah, they help us reduce heat effects and the urban heat island effect. Yeah, bigger green spaces are a great opportunity to perform physical activity, because we actually enjoy way more doing physical activity in pleasant spaces. And as I said, yeah, vegetation and nature has these abilities of reducing stress levels and providing restorative effects. And then they also add biodiversity, which can be linked to immune response. So there are several mechanisms of how we as epidemiologists associate green spaces with health benefits. So considering these different health pathways of how green space can improve our physical and mental health. Interaction and social cohesion, that's also important. So in green spaces, public spaces, we have a space to meet up our friends, our families, and contribute to community and social cohesion. There are several epidemiological studies now linking green spaces to health effects. So this would be a study linking high green space exposure to reduce risk of all-cause mortality. So if you have lots of green spaces in your direct neighborhood and place of residence, and you have this direct exposure, you probably have a reduced risk for adverse health effects, such as premature mortality. How do we measure green spaces? So we have different proxies that we use. We either use green areas defined by land use. So we use databases such as Urban Atlas that define land uses, and we know which land use is defined as green space. Or we use the normalized difference vegetation index, which is a remotely sensed green space proxy. So it's actually satellite data that's showing us real life vegetation, and we know then where we have the green spaces in the city. We associated green space exposure with different health effects. So this was a study we did in 2020 for Philadelphia in the US. And the city of Philadelphia actually had 3 different policy proposals. They wanted to increase tree canopy cover, and they had different proposals if we increase tree canopy cover by 5%, by 10%, or the most ambitious increase scenario, which we can see here, would be a 30% tree canopy cover of Philadelphia city. So 30% of the city would be covered by tree canopy. And these policy scenarios using the NDVI proxy, we were able to translate into preventable premature mortality impacts. And then when we look at these preventable premature deaths, we can see that the most ambitious scenario that also had the largest health benefits, with preventing almost or over 400 premature deaths in the city. And what was also quite interesting is that lower socioeconomic status census tracts, so census tracts where people live, would be receiving larger health benefits. So this is also important when you think about environmental justice. Then actually another study that we're currently working on, I cannot really show you results yet, but I nevertheless want to mention this. So here in Barcelona, I will talk about the super blocks in a little bit, but actually the city council now is also proposing the Eixos Verds plan, which can be translated into green access plan. So the city really is proposing for these streets that you can here see in the Barcelona map, to really provide extensive street greening. And we want to study the association between this actual real life policy proposal translated into green space proxies and then ultimately related to preventable mental health disorders. So this is what we're currently working on. And just to show you a little bit how we're doing this. So we have this plan here by the city council. We're translating it into a percentage green area. So what does this plan actually would mean for the city in terms of added green space? And then we're translating it finally into the NDVI proxy to have an idea of how green spaces would be
increasing, how much real life vegetation would be increasing in the city. And then knowing, based on epidemiological evidence, the associations between NDVI and mental health, we can relate this to preventable mental health impact. So we can estimate how many cases of anxiety we are estimating to prevent with this particular intervention. And this is quite important, for the city council and trying to generate impact also in terms of public policy making and influencing the decision-making process. So green spaces, right, we can relate into improved or increased exposure to green, relates to reduced mental health problems, reduced stress levels, reduced premature mortality impacts, and improved general health. There's emerging evidence on the associations between blue spaces and health. So blue spaces are basically water bodies. They can be natural or also potentially artificial. So people living closer to blue spaces, particularly the coast or a river, they report higher levels of physical activity. And there's also now evidence for living closer to blue spaces and fewer emotional problems and better pro-social behaviors in children, for example. So there seems to be association between blue spaces and improved health outcomes as well. So in the Urban Planning, Environment and Health Initiative at IS Global, we very much try to quantify the magnitude of health impact that we expect when we talk about urban planning interventions or transport interventions. And I think you will have another session with Evelise and Tamara, who will really go into the idea of health impact assessment and what it is trying to do. So when you're really trying to assess the magnitude of effects of interventions in the urban and transport planning sector, so you will have a session on this. But I want to finalize this session today with a couple of case studies that we did. So here, following the health impact assessment framework. So here in Barcelona, we did a study asking what would be the health impacts if Barcelona was actually able to comply with all these WHO recommendations that I was showing you before. So what if we were able to comply with 150 minutes of moderate or 75 minutes of vigorous intensity physical activity? What if the city didn't exceed the 10 micrograms per cubic meter annual mean PM2.5 of WHO 2006? And what if we complied with noise thresholds for day and nighttime noise exposure? What if we could modify the urban design and could provide cooling of 4 degrees Celsius? And what if everyone in the city had access to a green space within a 300-meter linear distance? I mean, I've already put you in the Barcelona context, so it's quite densely constructed. We have a high population density, high traffic density, lots of motor traffic, little green and public open space. So first we assess the baseline exposure. So the PM2.5 maps you've seen before. So high concentrations in the city center. Noise follows again, also the motorized traffic, motorized traffic patterns. Heat also vary. We can see heat variations with the city center being slightly hotter, but then also the port area where we also have some industrial activities going on. And then green spaces are really only available here in the Colzarola mountain area and maybe here in Montjuic, but the rest of the city really doesn't have any access to public green spaces. And then, as I said, also only 30% of the population complies with recommended physical activity levels. So following epidemiological procedures that Tamara and Evelise will explain you, I think, next week, we were able to really quantify the impact of these what-if scenarios. And we were able to estimate that if the city was able to comply with all of these health thresholds, we could really save like probably 3,000 premature deaths each year, which makes up 20% of mortality within the city. And I mean, I just want to point this out. 3,000 premature deaths avoidable
due to increased physical activity, reduced air pollution, reduced noise, reduced heat, increased green spaces. And it's a huge impact, especially when you consider that we only expect 30 traffic fatalities per year in the city. As I mean, you probably know this best, but when you ask urban transport planners if they consider health impacts in their designs, many times only traffic safety is coming up. So how do we improve road safety? But not so much emphasis is given on all these other exposures that are having actually a huge impact on human health. So this is just to emphasize the importance of really considering these environmental, lifestyle, urban exposures when it comes to decision making and urban transport planning. I'm talking a lot about premature mortality, but I just want to point out that we're talking here about the tip of the iceberg, because before mortality, of course, we have hospital admissions, emergency department visits, visits to the doctor, symptoms, medication use. So the entire health impact is way bigger than what I'm just showing you. And this is just to create some awareness of the entire health impact that can be expected. I said at the beginning, that depending on who you are in society, your realities can be quite different in the same city. And environmental justice is becoming a huge topic. This is a study we did for Bradford and in the UK, and you have to know for Bradford that it's quite a deprived community with high rates of unemployment and also a high proportion of East Asian migrants. And so we overlaid these environmental exposure of air pollution, of noise, of green space, and built a multiple environmental burdens index. And what we saw for Bradford, that it was, especially residents of low socioeconomic status that were more exposed. That were more exposed to high air pollution levels, to high noise levels, and had less access to green spaces. So there really was an environmental injustice. And then when we related this to health outcomes, we also saw that if we stratified by multiple deprivation, that it was more deprived neighborhoods that had higher attributable mortality rates due to lack of green space, due to high exposure of noise pollution, due to high exposure of PM2.5 exposure, and the same for ethnicity. So neighborhoods of non-white residents with a high proportion of non-white residents had higher attributable mortality burdens due to lack of green space exposure, high noise exposure, and high air pollution exposure. A similar study we did for Vienna in Austria. I mean, what was interesting for Vienna, Austria, was that there was a kind of twofold pattern, and actually this can be observed in several European cities, also actually here in Barcelona. So we have here in Vienna and also in Barcelona, it's kind of similar, like more affluent populations living on the one hand side in the city center, because these are populations that appreciate proximity to services, entertainment, and culture, let's say. But then also they live in the outskirts of the city where there's more space, they have bigger houses, there's more green space, there's less air pollution, there's less noise. But what was interesting, so even though high socioeconomic status populations are not always necessarily less exposed, what is certain is that low socioeconomic status populations definitely suffer higher adverse health consequences, which we can see here in this graph. So less affluent populations experience higher attributable mortality rates due to air pollution levels, due to noise levels, due to lack of green space, and also due to heat exposure. So despite them not always necessarily being more adversely exposed, they definitely suffer more severe health consequences. And this is important, again, to consider when we talk about environmental justice impacts. Similar patterns for Madrid. And
I mean, I think I pointed out, the challenges and the burdens these different environmental exposures and lifestyle exposures, contribute. And we really think that solutions can be actually found in better urban design and transport systems. We need to reduce motorized traffic in the cities, and we really need to increase, green spaces, public spaces, and public spaces in the city, and really encourage people to not use their cars, but rather come use active modes of transport, such as walking and cycling. Here in Barcelona, many trips have a distance of less than 5 kilometers. The car is used 1 hour per day, and it's being parked for 23 hours. And I said 60% of the surface is actually dedicated to car traffic. And this cannot be the future. So we really have to consider alternatives such as walking, cycling, and public transport use. This would be Gran Via here in Barcelona. And for me, this is quite striking because how much space are we dedicating to car and traffic, and how little space we're actually dedicating for people. And this needs to be turned around. So when we talk about the healthy transport pyramid, we can really see that we need to put the cars at the very bottom, and we need to prioritize pedestrians and cyclists, public transport, and finally put the car. This is a picture of Copenhagen. You might know that walking, cycling, especially cycling rates are really, really high. So lots of people use the bike for wherever they go. And I mean, in this picture, you can clearly see it's not because the sun is shining and the weather is good. No, people use the car because it's the quickest and most convenient way of getting around in the city. And I think this is where we need to go to. So we need to make the bicycle the most convenient and quickest way for traveling, right? So for this distance that's being marked from here to here, with the car, you need 37 minutes. With the bike, you need 13 minutes. So I think it's quite an obvious choice that people go by bike instead of by car. There are associations between physical activity and health outcomes. Again, this would be mortality. So using your bike 30 minutes a day reduces your risk for premature mortality by 10%. Does it matter where we travel? Yes, it probably does. There's evidence, that we appreciate green spaces. So if our travelways are green and pleasant, we enjoy it even more, and we reap even higher benefits. So considering this, I think it's also important that it needs to be, this integration of active transport policies together with green space policies to really provide attractive alternatives to people. Then finally, I said I wanted to talk about the Barcelona superblock case study. Are you familiar with the Barcelona superblocks? I think you are probably. You know this idea of closing down these 3x3 blocks for motorized traffic and making it available for active transport. So the ideas, are to reclaim space for people, so giving the space back to the public, reducing car traffic, promoting sustainable mobility, promoting active lifestyles, providing urban greening, and ultimately also mitigating effects of climate change. And the original model developed by Salvador Rueda looked like this. So he had the idea of implementing these 500 free super blocks all over the city. And at ICE Global, we wanted to assess the possible health impacts the implementation of this model could mean. So what we did, we translated this model into the super blocks into increases in physical activity levels, because we knew how much motorized traffic would be reduced and how much people would be traveling by public transport, walking and cycling. We looked at air pollution level reductions. We looked at noise pollution level reductions. We looked at the reduction of the urban heat island effect and also the increase in green spaces. So as I said, the first thing we did is we translated these mode shift behaviors into physical activity gains. So
around 20% of car trips would be reduced, and the trips would be shifted to public transport, walking and biking, and this would translate it into physical activity benefits. We looked at air pollution level reductions, and here we considered the NO2 indicator. So on the left side, you see baseline. On the right side, you see the superblock scenario. We looked at noise reductions. So left side baseline, right side a superblock scenario. And then also the increase in green spaces as it was laid out for the Champlain neighborhood, and translated this into an increase in percentage green area for the Champlain neighborhood. And also looked at the reduction in urban heat island effect. So how, for the different superblocks, temperatures were expected to decrease. And then with, considering these environmental exposures that we associated with the model, we estimated that this full implementation of this superblock model could lead to around 700 premature deaths preventable each year. And that's around 5% of mortality that we expect in the city. Again, it's quite a big impact, and really demonstrates these links that these urban interventions can have on the health and well-being of populations. And it's time to implement, and now it's up to the Barcelona City Council to really put this into practice. And I think this is my last slide. And so I'm an environmental epidemiologist, and you are architects and urban planners. And I think it's really important that we start working more and more together, right? And consider these environmental and also health impacts of urban design and transport systems. Because health is very important to all of us. And as I hope I was able to demonstrate, it can have huge impacts. And it would be good to put more emphasis on this. That's what I think. And this is my last slide. So thank you all. It was very, very interesting. Really, I didn't notice the importance of all these things that are very abstract and invisible, like the noise and the air pollution. It's incredible, the statistics, and that we don't do anything is incredible, because we live all the way in these cities with all these problems, and I don't see many changes in order to change that way of living. I guess I have some questions. Sure. One is how all these cities in the north part of the planet, from the United States and Europe, mitigate all the contamination and air pollution, because in some of the at the beginning you show that they went down. I think this is especially, as I said, due to regulations of industry. So industry in European countries and probably North America had to become cleaner, whereas in many other parts of the world it's not regulated and it keeps contributing. Also in the beginning of the slides with the air pollution, in the Asian context, so India, China, also actually household air pollution is being quite important. Because heating and cooking is still done with fossil fuels. That's also leading then to high indoor air pollution problems. I think in Europe and probably North America, we do not do this, and we don't have such high indoor air pollution concentrations. But again, I think it's very much regulation probably as well, that some countries just regulate more. Do you think sometimes it's more contaminated inside the space than outside? Again, this depends, I think, where we are in the world. So in India and in China, as we could see in one of the first slides, probably it would be the case. Here in Europe, as we were demonstrating, we study very much ambient air pollution. So I'm not so much an expert on indoor air pollution, but in the cities, the most important source of ambient air pollution is motorized traffic, and particles, so PM and NO2
contamination. And the other day we went to the architectural association. In one room it says, if the red light starts, go outside and open the windows because the dioxin, the monoxide of carbon that you produce is already very high. Okay, where was this? It was very Here? impressive for me. At the architectural association. Okay. Last week. Well, this weekend. It's weird. Yeah. To see that. No, yeah, no, to be honest, I've never seen this here. Okay, maybe they I don't know if they have a specific problem. But... Well, maybe it's like an experiment. Okay. To see that also the interiors are polluted and we didn't know. Yeah. I mean, maybe this can also be related to the study with the schools that I showed you, no? I mean, this was kind of a combination of indoor, outdoor air pollution. I mean, in the end, the students were assessed in the classrooms, and outdoor air pollution actually says a lot about indoor air pollution as well. I mean, if we open our windows and ventilate, I mean, a lot of the contaminants will also come inside. Unless you have really high quality filtering systems. But what you have outside, you many times have also inside. Yeah. And I mean, with the study in the schools, right, where we associated levels of pollution with cognitive development in children, just kids that went to the highly polluted schools had lower scores on the cognitive development, adjusting for other factors that could potentially influence these associations. So there seem to be true associations between the level of pollution you're exposed to and in children cognitive development. Thank you. I don't know if you have some questions. I just want to say that is a great experiment, the one you did on the schools, because it can help understand parents and ¿cómo se dice? Desempeño? And the performance of the kids, right? Because maybe they're worried because they're not doing too good in school, but they can see it's not just because of them or the teachers, but it's like something Environmental. Yeah, environmental. Yeah. Environmental. But it's again like a kind of a justice issue, right? Because I mean, if you are the parent of a kid that is going to a highly contaminated school and you see the results, you're deeply concerned, right? And you find it unjust, and it's again actually, an issue that needs to be taken to court, and the city council needs to be held responsible because they're allowing like this car traffic to be in the city and these air pollution concentrations to be polluting these schools, right? So it's a justice issue as well. Also, I have a question because we're working in Querétaro. I don't know if you know, the city in Mexico, and well, part of the place where we're working on, it's a very limited space because it's full of housing. Mm-hmm. And so my question is, what is the best way to put greenery in those spaces? Because you're saying you cannot create a park, there's no space. Yeah, there's no space there. No, I mean, I think that's a good question because also cities are designed already, right? And you cannot just tear down a whole block and put a park there. I mean, but I think here, like a lot can be done with surrounding greenness and providing street greenery. So anything that we refer to as surrounding greenness, vertical gardens, green rooftops. I mean, it depends a little bit if you want to improve health impacts, what you think the mechanism will be. If the problem in this specific neighborhood is heat and heat island, you need to cool down this neighborhood. So like any intervention, green intervention that could help to do so. Or you can work with like little pocket parks, because if you think it's rather about mental health and stress reduction,
there is quite some evidence now showing that already visual access to green, so visual access, so if you look out your window and you see green and trees and flowers and plants, that can already have like an impact on your mental health and will provide you with some restoration and stress reduction. So it depends a little bit on where you see the problems in these neighborhoods and how you think you can introduce green and how the green, for which specific pathways it would then improve physical and mental health of these people living in this neighborhood. Thank you. I also think that the superplex is a good way to possibly do this. Can we see that image of the superblock? Because I'm not agree with that. I think it could be risky. Yeah, no, okay. Because we already tried the superblock in Americans. Which the model? It makes a lot of traffic in the surroundings of that superblock. Good point. Have this way of going around. I mean, maybe, but I want to. Can we leave it here? Yeah, no, this one. I mean, here. So for me, what's super important, the original model, as we can see here, as proposed by Salvador Rueda, is compromising the entire city. I mean, implementation is a whole nother story because this is the design and now implementation is up to the Barcelona City Council. Yeah. But what I see here is really a model that was meant for the entire city. Yeah. What you're saying, if you start doing like punctual interventions in the city, you definitely have the risk of shifting traffic to areas that are already suffering all sorts of negative impacts. That's a huge risk. Or also the risk of gentrification, right? If you start improving a certain neighborhood and then make it attractive, you make it green, you have suddenly like more affluent populations or even tourists coming in wanting to live in this particular attractive neighborhood. So these are all super important risks that I think you need to consider in the decision-making process and implementation process. But I mean, we assess the impacts of this specific model as it was proposed for the entire city. And I mean, this was also when I was talking about the environmental justice things. I think we need to consider cities as a whole and be like very much aware of like the negative consequences we can produce if we start improving particular neighborhoods or even blocks or streets. Yes, because in this grid, there are like in one of these quadrangles, there are 9 blocks. Yeah. Right? In this okay. Scheme. Yes. Well, it depends on the neighborhood. So the grid cell level really applies to the Eixample neighborhood, no? I mean, other neighborhoods San Andreu, San Gervasi, Sans, they are not laid out in a grid cell pattern. So they are working very much with pedestrianizing the streets, but it's not following the original block, the grid cell level anymore, because the city doesn't have the design. I mean, the ideas are still the same, reducing traffic, enabling active transport, providing greening, if you call it super block or not. Yeah, sounds great in theory, but I think it could be very dangerous to make, you take out many streets that are useful. Yeah. Then you are you put it all that density of cars in one road. No, definitely. And also in this study, another huge risk is we have to consider all the traffic that's coming from the metropolitan area. I mean, the super blocks, they might work within the city, but what you would do with all the traffic that's coming from the outside, right? So before you start implementing these models, you need to think also of like alternatives. How do we manage the traffic that's coming in from outside? And here you need to provide people with alternatives. So they need to have a public transport system that actually allows them to get on the train in their pueblo outside and get to the city center without making it a hassle. It needs to be the most convenient and easiest and affordable way to leave the car at home and choose public transport. So there are many risks associated with these models, I agree, and they need to be considered. Yeah, and maybe taking this kind of risks, I think is the way to start, the way to
engage people to walk or either use the bike. Creating this uncomfortable situations, like to make them change the way they move. I think taking those risks is the first step. Yeah. No, I think, I mean, any study or implementation or proposal of such interventions, you really need a risk analysis, like be aware, like point out the benefits the model can provide and have ideas of how you want to mitigate any associated risk. I think it's super important. I mean, so this is the Eschos-Wertsplan is actually part of the Barcelona Superblock plan. I don't know if you heard of it. So this is something the city council is actually working on implementing right now. And this is very much about the greening, no? And again, I like that it's kind of being planned for the entire city. It's not just like a little neighborhood. But then again, when we talk about implementation, the city council is right now starting here with the Champlain neighborhood, which is also the neighborhood where the superblocks were designed for, no? So there's always like a huge discrepancy between a model and then the actual intervention process. Yes, I imagine. The other example in Mexico happens in the 60s or 70s of last century. And we made like principal avenues, llamadas ejes viales, and that destroys a lot of the character of the neighborhood City. and the city. And there were beautiful avenues with palms and trees that going down because they have to do for the cars. Yeah. So it works. I think it works again, but the city still works like that. But maybe they just focus on these big avenues and they didn't focus like on the on the inside, like on developing life, walking streets. But the idea is to facilitate car traffic, so increase connectivity for cars. Yeah. Now it's changing that, but that is that kind of decision, urban decision. Yeah. And imagine that in the Cerda urbanization, it's also very shocking. Yeah. Because it's always shown as the best way of designing the city. Yes. And now it's considering another way. Yeah. No, I think, I mean, as we said, I think you need to be well aware of the risks and also get different perspectives, no? I mean, I'm kind of showing you here the health perspective, but then, I don't know, an environmental scientist has other concerns or impacts, right? And so I think it's important to, for these multidisciplinary approaches and participatory approaches as well, right? Because like top to bottom approaches, it's difficult. I mean, you want the communities affected to be involved and ask them how they want their neighborhoods to be designed, what are their concerns and desires. Yeah. Thank you very much, Natalie. No, thank you for. Luis o Carlos, ¿tienen alguna pregunta para Natalie? Yo no. Pues pregunta no. Ah, bueno, perdón. Adelante. ¿Carlos o quién estaba hablando? Perdón, que no es como pregunta, pero no sé, que me parece, bueno, fantástico todos los espacios verdes para el plan de salud mental, que siento que es muy nuevo, que se tiene que integrar. Pero, y también más bien como la duda de, siendo una epidemióloga, hay algo que pueda haber tanto, no solamente como en esto de los espacios y como en programas con lo que ya, de reorganizar lo que ya hay, pero si en el momento de construir cosas nuevas, hay algo que haya, que como que con esta pandemia la haya podido ver que también sería bueno como el tomar en cuenta a la hora o sea, en el paso previo, en el paso del diseño, en el paso de antes de tener que implementar o sea, de que estas técnicas y este tipo de programas, en el paso de antes todavía hay algo que se pueda como hacer como pues para prevenir estos casos. Comentario, ¿no? No ha sido una pregunta, ¿o sí? Sí. O sea, la pregunta es, ¿hay algo que se... La pregunta es si hay algo que como epidemiológica, después de la pandemia, hay algo que que usted haya observado o que cree que se pueda hacer para nosotros que pues creamos espacios, pero en el paso previo a que los espacios estén creados, o sea, en la parte ya del diseño, en la parte ya más de
pues sí, cuando es lo conceptual y la hora de pasar de la mente al plano físico. Sí, no, bueno, lo que tú mencionas con la pandemia, sabemos que el estado de salud mental ha empeorado bastante, ¿no? En la población, y intervenciones como este plan de ejes verdes que está proponiendo el ayuntamiento aquí en Barcelona, bueno, también son una manera de mejorar la salud mental y así sí. No. Yeah, no, I mean, we know with the COVID-19 pandemic that mental health has worsened. And in this sense, yeah, a green intervention such as the ejes verdes can be, it's an urban intervention, but at the same time, it's a public health intervention, because we know that there are direct relationships between urban space and mental health. So if we increase green spaces in the cities, we believe to be a positive impact then on the mental health status of the population. I hope this answers your question. Yeah, a little bit. Thank you. Anyone Natalie, else? Natalie. ¿Pero de qué se ríen? Do you hear me? Sí, sí te escuchamos, Juan Carlos. Okay, Natalie. First of all, thank you very much. And I think you are leaving us with interesting data in order to take in consideration for the design research studio project we are developing. Okay, great. We know that, perdona? No, good. You know, after COVID and with the war right now in Ukraine, we have like two major components to take in consideration, right? For any public space intervention. So I think yesterday's session and today's two sessions are gonna be very, very, interesting and very informative for our projects. I know that Laura has arrived, right? Yeah. Laura is here. Yeah. Because I would like to present myself on Zoom, Yeah. and introduce Laura to the rest of the team, if possible. Okay. Vale. ¿Perdona? No, que hablo castellano, que si prefieres... Vale. Perfecto. Sí. Oye, pues Laura, muchas gracias por tu participación. Las sesiones que hemos tenido han sido muy contrastantes, muy complementarias. Como le decía a Natalie y ayer a Caroline, el seminario de sistemas urbanos está complementando la investigación del taller de proyectos, y también hemos regresado justo ahora de Londres de 4 días muy intensos, en donde hemos seguido o intentado seguir las recomendaciones de salud, andando en bicicleta, caminando mucho y rápido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un placer, una disculpa por no haberme podido acercar el día de hoy allí, pero al menos on Zoom nos conocemos, ya le pondremos pues las caras y los cuerpos a los nombres, ¿vale? Sí, genial. Muchas gracias, Juan Carlos. Aprovecho en presentarte también, que seguramente ya la habrás visto, a María Bustamante, directora de la Fundación MX. Encantada. Que tenemos el gusto de que nos está acompañando esta segunda parte del programa. Ella, por su parte, es codirectora del programa. Yo estoy en esta parte del Atlántico. Y bueno, ha sido un gustazo después de una propuesta que hicimos con el IES Global para un concurso con la Universidad Internacional de Cataluña en el año pasado, que ahora estemos colaborando, y seguramente será la primera, pero no la última. Qué bien, me alegro. ¿Okay? Pues Nada, gracias. Te dejo en excelentes manos y bueno, estoy atento aquí para escucharte, ¿vale? Genial, gracias, Juan Carlos. Gracias. Amanda o Carlos. Luis, ¿ya la ven? A ver, pregúntale. Sí, aquí yo la veo bien. Pregúntale a Luis, bueno, si se ve. Sí, sí se ve. Sí,
Vale, ya contestó Luis, que está ahí. Las 11 de la mañana. 11:28 de la mañana. Vale. Vale, pues estamos todos ya. Vale, genial. Bueno, pues buenas tardes. Encantada. Trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona como asistente de investigación y asistente de proyecto y vengo a presentaros una sesión en la que trataremos una herramienta que hemos trabajado junto con la Diputación de Barcelona, que es un organismo público que existe aquí, que trabaja para dar servicio a los municipios de la provincia de Barcelona, excepto Barcelona Ciudad, porque Barcelona Ciudad ya tiene pues, su propio ayuntamiento y su propia gestión de los recursos. Entonces, la Diputación presta ayuda, servicio y financiación a los otros municipios de la provincia y junto con ellos estuvimos hace 3 años, empezamos a hacer este trabajo de crear una herramienta que ayudara a los proyectistas del espacio público a poder incluir la perspectiva de salud cuando querían hacer una remodelación de un espacio público, por ejemplo, una plaza o un parque. Entonces, durante la sesión os voy a explicar primero cuáles han sido los pasos, la metodología que hemos seguido para poder desarrollar esta herramienta y después he traído varios ejemplos prácticos y podemos hacer uso de la herramienta que al final se traslada a un cuestionario y lo vamos a trabajar por grupos. Bueno, si tenéis ordenadores por grupos, si no lo podemos hacer todos juntos, podemos hacer un ejemplo y pasar la herramienta, pero bueno, lo vemos, depende también de las ganas y de lo que os apetezca hacer, ¿vale? No hay problema. La presentación está en catalán, porque la tenía hecha en esta lengua, pero yo lo voy a mencionar todo en castellano. Si hay algo que no entendéis o que no os queda claro de lo que parece, me lo decís y os lo explico, pero bueno, lo voy a ir explicando todo. Vale. Como os he comentado, creamos esta herramienta junto con la Diputación para ayudar a los proyectistas, a los técnicos a tener una herramienta para poder evaluar los espacios públicos con esta mirada de salud y poder en un futuro ver cuáles eran los espacios más débiles o aquellos puntos menos desarrollados de los espacios públicos para tomar decisiones y reflexionar sobre aquello que podría beneficiar al espacio público para hacerlo más saludable para toda la gente que lo esté visitando o que lo esté habitando. Bueno, aquí podéis ver la visión de la interfaz final de la herramienta, que es la que vais a probar después, y a nivel de un poco de contexto de por qué es interesante o por qué hicimos este trabajo con la Diputación. Como bien sabréis, al estar haciendo este seminario, el entorno público, el entorno construido es muy importante poder trabajar una mirada de salud a partir del espacio público, porque es el sitio que la mayoría es donde la gente pasa una gran parte de su tiempo. Cada vez más, como seguramente sabréis, se prevé que más gente esté habitando o viva en espacios públicos, en ciudades, ¿no? Entonces, cada vez más gente estará habitando el espacio público y espacios urbanizados sobre todo, y es importante poder tener una mirada de salud porque desde el espacio se pueden impulsar cambios no solo a nivel de reducción de la exposición a diferentes contaminantes como podrían ser el NO2 o otros contaminantes del aire, sino también o el ruido o los olores o las radiaciones, como desde el espacio público podemos mejorar las exposiciones hacia estos contaminantes, pero también podemos promover diferentes hábitos saludables para las personas que lo van a visitar. Por ejemplo, como ha mencionado Juan Carlos, pues promover el uso de la bicicleta, promover el transporte activo también a pie, evitar lo máximo que se pueda mediante la planificación urbana el uso del coche en los espacios públicos. Entonces, es muy interesante, creíamos, poder evaluar los espacios públicos con esta mirada de salud, ¿no? Porque es verdad que los proyectistas ya tienen hay una serie de normativas que deben tener en cuenta a la hora de remodelar un espacio público, pero a la vez es posible que haya elementos que a lo mejor por normativa no deben ser, no tienen por qué ser tratados o no tienen por qué estar incluidos en el espacio público, pero que la evidencia científica sí que ha demostrado que pueden tener alguna influencia sobre la salud y el bienestar de las personas. Y cuando hablo de salud no me refiero únicamente a la salud física, que es lo que a veces tendemos a pensar en primera instancia, sino también a la salud mental, ¿no? El espacio público, para poder ser saludable, debería ser un espacio sostenible, un espacio resiliente, un espacio que
promoviera el engagement de la comunidad, ¿no? Que la gente pues, socializara, hablara, que la gente se sintiera orgullosa y que viera que su patrimonio está representado en este espacio. Entonces, todos estos elementos que seguro que los proyectistas tienen en cuenta y los arquitectos tienen y tenéis en cuenta en el día a día, los queríamos de alguna forma juntar en una herramienta que permitiera además evaluar cómo se estaban o no reflejando en un espacio público. Entonces, para poder desarrollar esta herramienta, primero nos basamos en algunas herramientas que ya existían, o que existen, de hecho, en la actualidad. Esta que os presento en esta diapositiva, concretamente, es una herramienta que se usa en Escocia, es el Place Standard Tool, que también está como aprobada por las Naciones Unidas, y es una herramienta que sirve para, según ellos, estructurar conversaciones sobre el espacio y la comunidad. Es una herramienta de reflexión que pregunta sobre diferentes dimensiones del espacio. Se ve un poco borroso, pero bueno, se pregunta en la herramienta, es un pequeño cuestionario, por cada una de las dimensiones que veis en este diagrama de araña hace una pregunta, en la cual, a ver que lo podéis ver aquí, en la cual se pregunta a la persona que está evaluando el espacio cómo de bien o mal cree que esa dimensión se está teniendo en cuenta en un espacio concreto. Por ejemplo, aquí se pregunta sobre el cuidado y el mantenimiento y la pregunta concreta es ¿están bien cuidados los edificios y los espacios de este entorno que estás evaluando? Y la herramienta te invita a evaluar o puntuar del 1 al 7 cómo ese espacio está teniendo en cuenta esta dimensión de bien o de mal, ¿no? Aquí a la derecha veis que aparecen una serie de indicaciones o de tips para poder contestar mejor a la pregunta, pero bueno, al final sigue siendo algo bastante subjetivo, porque se pregunta, bueno, del 1 al 7, ¿tú cómo crees que esto se está cumpliendo en el espacio o no? Y se hacen esta pregunta pues, a nivel de transporte público, a nivel de tráfico, de tránsito y de parking, a nivel de espacios naturales, de juego, de recreación, bueno, al final diferentes dimensiones sobre el espacio público. Como veis también la visualización de las respuestas que se dan es algo muy claro. Es muy fácil ver qué elementos de este espacio son los que puntúan peor y por lo tanto los que se deberían mejorar. Y esto es algo que nos gustaba mucho a las dos entidades que trabajamos en este proyecto y que queríamos mantener. Pero desde la Diputación, que fue la institución que nos hizo el encargo, nos pidieron que todas estas dimensiones que aparecían querían que se trabajaran de una forma más específica y lo más objetiva posible. Con lo cual tuvimos que hacer un trabajo, que ahora os explicaré, de revisión de la literatura, de ver qué criterios incluir, cuáles no. Entonces, paso ya a explicaros directamente la herramienta en la que hemos trabajado este tiempo, que a nivel así general permite evaluar tanto espacios que ya existen, o sea, que físicamente ya existen, o también proyectos, es decir, un espacio que va a... Pues, el proyecto de un espacio que va a generarse, o a remodelarse de nuevo, o un espacio que en el cual se van a hacer obras para que haya cambios, para que haya más espacios naturales o para quitar coches. Bueno, en cualquier caso permite evaluar espacios en el momento presente, pero también con una visión de futuro. Y permite evaluar dos tipos diferentes de espacios, que serían espacios verdes como plazas, como parques pequeños o una rotonda a lo mejor que esté muy naturalizada, o un parque algo más grande. Tampoco no está pensada para espacios verdes muy grandes de mucho más de, creo que son 5.000 metros cuadrados, que esto ya no entraría en la herramienta, pero bueno, sí espacios verdes urbanos, podríamos decir. Y plazas, lo que entendemos una plaza, por ejemplo, la que tendríamos aquí delante, o cualquier plaza de Barcelona o de la provincia, en este caso. Además, ¿qué es lo que caracteriza nuestra herramienta? Está basada en la revisión de literatura científica. Ahora os explicaré un poco cómo hicimos esta revisión de información, y toda la literatura que nosotros incluimos en la revisión de todo esto, reintenta o buscábamos que reflejara cuál es la conexión que existe entre los espacios públicos y la salud, es decir, que fuera literatura que hablara de
ostras, hemos hecho una intervención en la cual hemos observado si este elemento concreto tenía algún cambio, representaba algún cambio a nivel de bienestar o a nivel de bienestar tanto físico como mental de las personas. Pues este era el tipo de literatura que incluíamos, ¿no? Que siempre intentara mencionar de alguna forma la salud. Aún así, no siempre era posible y como es verdad que fue bastante difícil encontrar literatura que realmente reflejara esta conexión, aunque sabemos que existe a lo mejor por parte de otro tipo de literatura más puramente científica, ¿no? Ha sido difícil encontrar el vínculo entre urbanismo y salud explícito en un artículo científico. Por ello, además, al haber incluido toda esta literatura científica, hemos buscado que los criterios que hemos añadido después en la herramienta sean lo más objetivos posibles, aunque no siempre ha sido posible, ya os lo voy a mostrar más adelante. Esta herramienta también se adapta a diferentes tipos de espacios públicos y proyectos, como os he mencionado, y también queríamos que no fuera fruto solo del trabajo de estas dos instituciones, sino que también incluyera los criterios y las experiencias de personas de diferentes sectores, principalmente del sector del urbanismo y de salud pública, y para ello hicimos varias sesiones participativas o workshops a lo largo del diseño de la herramienta, y ya veréis que nos ayudaron a mejorar y a que tuviera una visión mucho más clara de las dimensiones del espacio público. Sobre todo os lo enseñaré en las siguientes diapositivas. Ya más a nivel del diseño de la herramienta, queríamos que se generara un sistema de indicadores que permitieran valorar el espacio público para hacerlo lo más fácil posible para la persona que lo está evaluando, que los resultados se visualizaran de forma muy fácil de interpretar, como este diagrama de araña. Queríamos que fuera una herramienta digital y abierta a todo el mundo para que fuera muy fácilmente accesible y se pudiera hacer una difusión muy sencilla, y que se pudiera hacer extensiva a la comunidad. Esto lo hemos hecho o es factible porque es una herramienta digital, pero también en la mayor parte de la herramienta el vocabulario que se utiliza sí que en algunas veces es más técnico, pero bueno, podría permitir que una persona, un usuario del espacio público general pudiera hacer una evaluación de un espacio sin ningún problema. Entonces, a nivel de desarrollo de la herramienta, ¿cuáles son las preguntas que nos hicimos para para ir un poco estrechando el embudo, ¿no? Para ver cómo, de lo más general a lo más concreto, cómo hemos desarrollado la herramienta? Primero de todo, necesitábamos saber cuáles son los elementos del espacio público que tienen algún impacto para la salud, así a nivel general. Una vez sabíamos cuáles eran estos elementos, necesitábamos definir cuáles eran las condiciones para que estos elementos sean lo más saludables posibles. Y me explico. Por ejemplo, sabemos que es importante que la contaminación del aire sea lo menor posible en un espacio para promover al máximo la salud. Vale, pero esta contaminación del aire, ¿de qué depende a nivel de espacio público? Vale, pues de que haya, que los coches estén lo más lejos posible, que haya cierto tipo de árboles, que exista un cierto mantenimiento en el espacio público. Pues necesitamos saber cuáles serán todas estas condiciones a tener en cuenta para realmente poder decir, ostras, este espacio sí cumple, o sea, sí promueve lo máximo posible la salud de las personas. Pero bueno, simplemente había que dejarlo definido, ¿no? Había que, pues de alguna manera, nombrar todo aquello que tiene algo que ver con la salud en un espacio. Después necesitábamos de alguna forma buscar una manera de valorar o de evaluar todos estos puntos que queríamos tener en cuenta, y por último visualizarlos de una forma que fuera efectiva. Para poder ver cuáles eran estos elementos que tienen un impacto en la salud, realizamos una revisión de literatura científica. Esto lo hicimos primero definiendo una estrategia de búsqueda. Necesitas, pues, definir unas palabras que tú consideras que son claves en tu búsqueda, hacer una serie de pruebas para ver que la literatura que te aparece para revisar es factible dentro del tiempo que tú tienes y de la capacidad que tienes. Bueno, hicimos la selección de palabras clave, seleccionamos los estudios y con toda esta información clasificamos, al revisar todos los artículos, hicimos una primera clasificación de lo que nosotros llamamos determinantes de la salud asociados al espacio público urbano. En un primer lugar eran estos que veis aquí, que son las exposiciones ambientales, los usos del espacio, la seguridad, la estética, la accesibilidad y la conectividad, y el mantenimiento y la salubridad. Esta fue nuestra primera
Las primeras dimensiones que nosotros vimos que tenían algo que ver con la salud y el espacio público, y fue lo que presentamos en un primer taller junto con varios compañeros. A partir en base a este taller y el feedback que nos dieron, terminamos añadiendo algunas dimensiones, como por ejemplo podéis ver aquí la comunidad, que es algo que nosotros no habíamos tenido en cuenta, la cual es la participación de la comunidad tanto en el diseño como en el desarrollo de un espacio público, como una vez está hecho en su valoración. Y por ejemplo, el determinante de confort y de estética, pasamos a llamarlo confort y atractivo, que es algo que nos dijeron desde los equipos de urbanismo que les parecía que podía ser más inclusivo con lo que nosotros pretendíamos, lo que nosotros queríamos que reflejara la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis cuáles son las dimensiones que podemos decir que dentro del espacio público tienen algo que ver o influyen de una forma u otra en la salud, que son necesidades ambientales, comunidad, confort y atractivo, acceso y conectividad, seguridad, mantenimiento y salubridad y los usos del espacio. Con toda esta información, aquí. Esto ya serían como el esqueleto de la herramienta, pero ahora necesitamos como definir bien este esqueleto y por lo tanto definir qué condiciones exactamente tienen algo que ver con cada una de estas dimensiones. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Pues para cada uno de los determinantes definimos todo aquello que como su red de conocimiento, pero como aquello que los definía, ¿no? Aquello que engloban las exposiciones ambientales. Pues trabajamos en ver qué cosas del espacio público tienen que ver con las exposiciones ambientales. Entonces, ahora quería pedir un poco a ver si vosotros os vienen a la cabeza el cosas del espacio público, o sí, digo cosas, pero no tienen por qué ser algo físico y tangible, pero qué elementos del espacio público creéis que pueden tener algo que ver con las exposiciones ambientales y creéis que deberían ser evaluados en una herramienta como esta que pretende ver pretende evaluar cómo se puede influir la salud desde el espacio público. Por ejemplo, áreas verdes, ¿no? Vale, muy bien. Por ejemplo, el verde que hay en un espacio, ¿no? Pues el tipo de vegetación que hay. Tipo es, ¿no? Por ejemplo, la de aquí que causa mucha alerta, ¿no? Justo, muy bien. Pues qué tipo de vegetación hay, esta vegetación causa alergia, no causa alergia. Esto es muy bien, está relacionado con las exposiciones ambientales. En áreas verdes o plazas. Vale, o sea, te refieres como al espacio. Vale, pero a nivel de exposiciones ambientales dentro de una plaza, por ejemplo, ¿qué crees que sería interesante tener en cuenta? Si tú vas ahora, la plaza está de aquí delante y dices, vale, quiero evaluar las exposiciones ambientales. Voy a ver qué tipo de árboles, de vegetación hay, a ver si es alergénica o no. La iluminación. Muy bien, la iluminación también. El tipo de microclima, ¿no? El clima, vale, perfecto. Esto nosotros lo hemos trasladado o lo hemos mencionado como bienestar térmico. ¿Qué bienestar ofrece la plaza? Y aquí tiene algo que ver también la vegetación que estás usando, qué cobertura hay del espacio, qué sombra ofreces y en qué lugares la ofreces. La estás ofreciendo en los sitios donde la gente descansa. En verano ¿te has fijado en que los bancos estén tapados? En invierno hay algún sitio de sol, claro. Muy bien. ¿Algo más? De la contaminación auditiva. Cuerpos de agua también, perfecto, porque es importante. No hay tanta literatura a lo mejor a nivel de espacios azules y salud, pero es efectivamente muy interesante tenerlo en cuenta también, porque tiene algo que ver incluso con el bienestar térmico. Sí, exacto, con eso generas claro. el microclima. Los olores. Los olores, muy bien. También la cantidad de... Vale, ¿y esto lo meterías dentro de las exposiciones ambientales? ¿Crees que es algo? Pues, dependiendo de cuánta gente se concentra. Vale, es verdad que puede... Vale, genial. Genial. Sí, toda la razón. Y habéis dicho también por aquí... ¿Olores? Olores y contaminación auditiva. Estos, el ruido, perfecto. Pues mira, todos estos elementos son los que incluye la herramienta, ¿no? Que después los pregunta en forma de cuestionario, pero preguntamos por el bienestar térmico. ¿Qué evaluamos? O sea, ¿qué necesitamos evaluar
para conocer si el bienestar térmico de un espacio es el adecuado o no, o promueve o no la salud de la gente. Pues el porcentaje de sombra, el nivel de albedo, los elementos verdes, los elementos azules. A nivel de ruido, pues necesitamos saber si existen elementos que generen ruido en ese espacio y si podemos introducir elementos con sonidos naturales, porque sabemos que estos de alguna manera promueven el bienestar también más mental de las personas. Bueno, pues para cada uno de estos elementos hemos descrito una pregunta para poder evaluar cada uno de ellos de forma específica. Dime, sí. ¿Es cierto que el uso de vegetación reduce ¿cómo se llama? ¿La contaminación auditiva? Sí, según qué tipo de vegetación, si es más densa, sobre todo, o según la estructura que tenga, sí que puede actuar un poco como barrera de sonido. Se pone a veces, si hay una carretera muy grande, pues se puede cubrir la salida de un parque, por ejemplo, con vegetación muy densa para evitar un poco la contaminación acústica auditiva que lleva. También se pueden usar elementos azules para reducir también el ruido que se recibe de fuera. Pues una fuente grande que va brotando agua todo el rato va a reducir el ruido que te llega de fuera. Entonces, son técnicas que se pueden usar. La herramienta no te da consejos sobre qué puedes poner o qué no, simplemente te ayuda a evaluar el espacio. Tú decides. Claro, tú después, y en algún punto, por ejemplo, se incita además a contactar con expertos, sobre todo con el tema de verde, que es muy complejo. Se propone, ostras, este elemento concreto del espacio es algo muy concreto, bueno, muy concreto no, muy difícil de abordar desde una única perspectiva. Te recomendamos que trabajes junto con un experto del verde para poder tener una visión más holística de cómo gestionarlo en el espacio. Entonces, si os pregunto, por ejemplo, a nivel de seguridad, ¿qué creéis que debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar la seguridad en un espacio? Otra vez iluminación. Perfecto. Muy bien, ¿listo? No sé, tal vez ahí sí el flujo de personas que van, ¿no? Si no están visitadas. Vale. O sea, por ejemplo, dime. ¿Cruces seguros? Vale, el cruce sí es seguro. Bueno, esto está creo que aparece de alguna forma, pero hablamos únicamente del espacio como tal. Se pregunta un poco por los alrededores y sí que creo que hay una pregunta de el entorno es seguro, pero un cruce no entraría directamente en la plaza o en el espacio verde, pero creo que hay alguna pregunta que sí que menciona es algo preguntas sobre los alrededores. Siento que podría funcionar como una separación de usos, ¿no? O sea, que los niños estén en el área de niños y no estén juntos. Perfecto, también se pregunta sobre esto. A ver, vamos a... Que sea visible también. Que sea visible, muy bien, que todo el espacio sea visible desde cualquier punto, que no haya rincones ocultos, que existan rincones alternativos. Se pregunta también sobre materiales y vegetación, por ejemplo, pues que no se usen materiales tóxicos, que la vegetación también pues, sea lo más amigable. Pues. Sí, perfecto. Que también incluimos dentro de seguridad las que se seleccionen especies con baja alergenicidad. También hay algunos elementos que aparecen varias veces porque creíamos que eran importantes a tener en cuenta en varias dimensiones, ¿no? Pues la alergenicidad era importante presentarla en las exposiciones ambientales, pero también tiene que ver con la seguridad dentro del espacio. También la gestión del riesgo, ¿no? Una pregunta, ¿eso te refieres a que, por ejemplo, las plantas o las flores sean como compatibles o no atraigan, por así decir, a las abejas que puedan picar a la gente? ¿Sí? ¿A eso te refieres? O... Bueno, no tiene... Que se adapten a es lo de que las flores amarillas aquí, o sea, causan mucha alergia. Entonces, o sea, pues el hecho de que haya menos de esas, pues aquí está más seguro. Más cómodo. Claro, y hace que la gente pueda y quiera visitar más el espacio, ¿no? Porque es un espacio en el que todo el mundo tiene alergia o la mayoría de la gente tiene alergia, pues nadie va a querer estar allí. Entonces no puedes promover la salud de nadie porque no lo visitan. Después, vale, a nivel de mantenimiento y salubridad, por ejemplo, ¿qué creéis que habría que tener en cuenta? Sí, como dicen, materiales resistentes. No todo lo que es verde igual es bueno. Muy bien, o sea, poder...
y el verde también requiere de mucho mantenimiento, ¿no? Pues puedes ofrecer este mantenimiento en el espacio a lo largo del tiempo. Es interesante poder evaluar si eso es posible, porque si no te hará replantear lo que vas a ofrecer. Una vegetación más endémica, ¿no? Claro. Sí, tanto mantenimiento. Claro. ¿Es limpio también? Muy bien, que sea un espacio que está limpio. Evidentemente, si el espacio cumple todo es un 10 para todos los elementos, pero no está limpio, nadie va a estar allí o nadie va a querer estar allí, con lo cual, esencial para promover la salud. Y esto, por ejemplo, que comentas es algo que, bueno, sí que a nivel de salubridad aparece a nivel de literatura, pero a nivel de uso del espacio, no, a lo mejor no existe mucha literatura que lo comente, pero si no puedes ofrecer un espacio limpio, nadie va a ir allí. Lo cual, No, además si está sucio, como que lo ensucian ya más, ¿no? Claro, Porque es lo ven verdad. normal, entonces lo van deteriorando. Y también un lugar sucio, pues obviamente mi colores y de otras cosas que ya la gente no se siente. sí, por supuesto. Pues mirad, aquí está lo que habéis estado comentando, pues se habla sobre el diseño del verde, sobre el uso de los productos tóxicos, también sobre qué elementos hay en el espacio que faciliten el mantenimiento y la salubridad de este. Y aquí nada, pues hay algunos ejemplos de espacios que no cumplen con estos criterios, estos elementos que os acabo de mencionar. A nivel de acceso y conectividad, ¿qué creéis que...? Bueno, hablamos de acceso y conectividad directamente en la herramienta, pero ¿qué creéis que es interesante tener en cuenta? Puede ir todo tipo de nivel socioeconómico. ¿Vale? Muy bien, sí que se... Rampas y espacios Perfecto. para la bici, para... Perfecto, no hablamos Para la solo... gente discapacitada. Genial, que sea un sitio accesible. Y aquí sí que nos fijamos no solo en el espacio, sino que es interesante que este espacio no esté aislado en un sitio alejado de la ciudad, porque entonces nadie va a ir, ¿no? Hay que facilitar la conexión de este espacio con el resto de la ciudad. Hablando de seguridad. Sí. Entonces, pues aquí podéis ver a nivel del acceso, se habla de la accesibilidad universal, pues no solamente a nivel físico, sino también a nivel pues, socioeconómico, mental, que no haya barreras de que un espacio limite el acceso de un tipo de grupo o de colectivo concreto dentro de un colectivo concreto, sí. También es interesante a nivel de acceso que sea visible, que todo el espacio sea fácilmente visible, que es algo que preguntamos también en la seguridad, que no haya barreras arquitectónicas para facilitar que gente mayor, gente con problemas de movilidad acceda al espacio. Y como os he comentado, pues a nivel de conectividad, pues preguntamos sobre la conectividad con el resto de equipamientos y de elementos físicos de los alrededores. Aquí, bueno, esto es una mapa, perdonad, la imagen esta de una zona deportiva, esta diapositiva es de una compañera, entonces yo no soy arquitecta y disculpadme que esto no lo domino, la voy a pasar. A nivel de usos, los usos son como un determinante muy importante dentro de la herramienta, o al menos por lo cual preguntamos muchas cosas. ¿Qué creéis que habría que tener en cuenta a nivel de usos? Que sean mixtos, genial. Que sea agradable o que hayan cosas para hacer para diferentes grupos de edad. ¿Qué más? ¿Qué debería ofrecer a nivel de usos un espacio? Como un mobiliario, ¿no? Perfecto. Mobiliario que además tiene que estar bien cuidado y tiene que estar mantenido. También el equipamiento. Por ejemplo, las luces. Vale, muy bien. Bancas. Sí, también pues a lo mejor un espacio para descansar, ¿no? Ofrece diferentes tipos de elementos para cada uno de los usos que tú quieres dar a este espacio, ¿sí o no? O pues, por ejemplo, es incluido, hay un espacio para mascotas, sí, vale, en ese caso este espacio cumple con ciertos requisitos para hacerlo lo más seguro posible para el resto de personas que van a estar igualmente en este espacio pero que no van a hacer este uso. ¿Qué más se os ocurre? Que sea accesible para todo el mundo. Genial. Genial, vale. Vamos a
verlo aquí, pues mirad, a nivel de los usos del espacio, preguntábamos sobre todo esto, por el tipo de usos que sea accesible, bueno, que sea un espacio que no discrimine a nadie, que permita diferentes perfiles de personas conectar entre ellas, que ofrezca diferentes tipos de uso a lo largo de su superficie. También preguntamos por los espacios infantiles, es un grupo de preguntas que puede no contestarse en el caso de que no haya un espacio infantil en esa zona, pero en el caso de responder las preguntas, pues se preguntan sobre varios elementos que había que tener en cuenta si existen este tipo de espacios. También preguntamos específicamente pues, si el espacio tiene zonas de descanso o de socialización y si presenta los elementos necesarios o equipamientos para dar este uso. En el caso de que haya espacio para la actividad física, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué mobiliario hay, qué equipamiento, qué se facilita, qué no? Y así para el resto de tipos de uso que podía tener un espacio. A nivel de comunidad, sobre todo, preguntábamos sobre la participación. Este es un determinante que, por ejemplo, no presenta mucha literatura, como mucha conexión en la literatura entre cómo puede vincularse con la salud, pero hablamos con un departamento dentro de la Diputación, que es el Departamento de Convivencia, Participación y algo más, que no recuerdo ahora, pero al final era como el departamento que trabajaba con la comunidad y con los temas de participación ciudadana, y nos dijeron que era lo que debíamos tener en cuenta a nivel de participación y cómo lo podíamos evaluar para poder incluirlo en la herramienta. Como os he comentado antes también, que sea un espacio que empodere a la ciudadanía y del cual la ciudadanía se sienta vinculada o sienta que está representada en este espacio. Es algo pues, muy importante para que también la gente lo use. A nivel de confort y atractivo, pues hemos mirado que en un primer lugar el determinante que habíamos mencionado como estética, bueno, pues lo mismo que con el mantenimiento, ¿no? Un espacio público puede cumplir muchos requisitos del resto de determinantes, pero si no es un espacio atractivo para la gente que lo va a visitar, pues probablemente se haga un uso peor, no se cuide tanto el espacio, no se tenga, bueno, se haga un uso mucho menos cuidadoso de esa zona, con lo cual creemos que es un determinante pues, muy interesante a tener en cuenta y a potenciar realmente para que el resto de determinantes también vayan en auge. Y aquí podéis ver un resumen un poco de cada uno de los determinantes, cuáles son las condiciones que hemos definido para poderlos evaluar, y además de estas condiciones, pues lo llamamos condicionantes a cada uno de estos elementos que definen las condiciones. Pero bueno, al final son las preguntas que van a permitirnos evaluar cada uno de estos elementos de las condiciones. Entonces, una vez teníamos todo esto definido, que es como ya el esqueleto final de qué hay que tener en cuenta para poder evaluar un espacio público, necesitamos ver cómo lo evaluábamos o cómo lo valorábamos, ¿no? Entonces, para esto tuvimos varias charlas, varias discusiones sobre cómo hacerlo, y al final llegamos a la conclusión que lo más fácil y lo más práctico al final para la persona que evalúa un espacio es un cuestionario, y un cuestionario que te dé directamente varias opciones y que te puntúe las opciones, decidimos con la puntuación de 1, 3, 5, para después darte una visualización pues muy sencilla, que es este gráfico de araña. Entonces, describimos cada una de las preguntas y cada una de las posibles valoraciones a cada una de estas preguntas para ver cómo un espacio promovía o no beneficios sobre la salud de la gente que lo estaba visitando, y lo puntuamos en base a 1, 3, 5 en su mayoría, excepto en algunas preguntas en las que realmente creíamos que el proyectista o la persona que estaba evaluando el espacio podía no tener la capacidad de actuar sobre aquello. Por ejemplo, alguna pregunta que se hace sobre los exteriores del espacio. En ese caso, si el proyectista está evaluando un proyecto o va a remodelar un espacio concreto, puede no tener ninguna capacidad de actuar sobre el exterior, con lo cual tampoco sería justo que la herramienta te puntuara mal por algo que tú no puedes, sobre lo que tú no puedes actuar. Entonces hay algunas preguntas que llamamos de reflexión que sirven para que el proyectista tenga en cuenta ese elemento, porque también es algo que afecta al final al uso y a los beneficios que puede ofrecer el espacio, pero no queda puntuado. Pero bueno, en cualquier caso tampoco afecta, porque después la herramienta se responde igual y no hay problema.
Y por último diseñamos pues esta parte ya más final de diseño, de cómo hacer los cálculos y cómo hacer que esto se visualice de una forma fácil. Esto es la interficie de la página, de la herramienta que está ya disponible online y que vamos a usar ahora. Y bueno, pues para explicaros rápidamente, pues una vez entras en la web puedes hacer un cuestionario, puedes comparar dos informes. Esto sirve para, si tú quieres hacer una prueba de dices, ostras, tengo que remodelar esta plaza de aquí, pero no sé qué debería tener, o sea, no sé cuál puede ser la estrategia más efectiva. Pasas el cuestionario una primera vez para el estado actual de esta plaza y pasas otra vez el cuestionario o tantas veces como haga falta el cuestionario para, como para poder visualizar de alguna forma las diferentes estrategias que puedes seguir, cómo afectarían a la valoración de este espacio, ¿no? Pues a lo mejor se puede hacer esto según el presupuesto que tengas. Ostras, pues puedo invertir en verde o puedo invertir en un mejor mantenimiento o en diferentes cosas. Pues puedes pasar la herramienta para estas diferentes situaciones y comparar el mismo espacio en los dos momentos temporales. Y por último, pues si has perdido un informe lo puedes recuperar. Nada, esto es os quería enseñar aquí la interficie, pero como la vamos a ver ahora, yo creo que no hay problema. Y aquí podéis ver el resultado final. Una vez has resuelto todo el cuestionario, la herramienta te ofrece pues, esta visualización del diagrama de araña, las puntuaciones para los determinantes en general y también para cada una de las condiciones que hemos ido viendo ahora todos juntos. Y además puedes entrar a ver la puntuación de cada una de las preguntas que has contestado. Entonces esto te permite saber exactamente cuáles son los puntos en los que debes mejorar si realmente quieres que este espacio promueva más o sea un espacio más saludable. Entonces, veis, en este caso, por ejemplo, pues estaría muy claro en qué puntos hay que mejorar para hacer que el espacio sea más saludable y qué es lo que ya está cubierto por parte de este espacio. Y aquí podéis ver simplemente cómo se ve la comparación de un mismo espacio. Pues veis aquí dentro es una primera evaluación de un espacio y fuera con los cambios que se pretenden hacer, cómo esto mejoraría el espacio en un futuro a nivel de salud. Y nada, solo me ha venido ahora a la cabeza de hacer un poco de hincapié de que esto es, al final, o sea, el resultado aquí es numérico, pero en la realidad esto no se puede, no lo puedes cuantificar de ninguna forma, ¿no? Tú no puedes cuantificar ningún cambio a nivel de salud o no puedes decir, ostras, es que yo voy a promover estos cambios a nivel de los usos del espacio, con lo cual puedo decir que voy a mejorar la salud física de la gente y que voy a hacer que disminuya la tasa de obesidad. No puedes decir nada de esto, solo puedes decir yo voy a promover unos cambios que, según lo que la literatura científica dice, probablemente mejoren la salud de las personas. Por al final, la salud de una persona no es algo que dependa solo de ella misma, sino que depende de millones de factores, con lo cual no podemos cuantificar nada, ¿no? Esta herramienta es algo mucho más cualitativo y reflexivo, pero no es algo cuantitativo a nivel del espacio. Por último, dentro de la herramienta queríamos ofrecer una visión que nosotros llamamos transversal y que se traduce en que hay varios elementos del espacio público que tienen que ver con más de una dimensión dentro del espacio o que son muy importantes a nivel de literatura. Es decir, que la literatura realmente es muy concluyente, a la hora de decir es que esto tiene mucho que ver con la salud de las personas. Entonces creíamos que eran elementos que eran como muy importantes y que al final dentro de la herramienta no quedaban tan representados, ¿no? O no que sean más importantes que otras cosas que tienen menos literatura o que a lo mejor no salen tantas veces, pero bueno, que sí que tienen una relevancia especial, ¿no? Por ejemplo, el verde. El verde aparece prácticamente en todos los determinantes. Entonces, creíamos que era interesante poder sacar, de alguna forma, poder extraer todas las preguntas de la herramienta que hacen referencia al verde y puntuarlas de nuevo, para que hacer una nueva media solo con estas preguntas, para que la persona que evalúa el espacio pueda decir, vale, yo sé que
he tenido en cuenta el verde en las exposiciones ambientales, en la seguridad, en los usos, pero a nivel global, ¿cómo está el verde de este espacio? ¿Es algo que he puntuado, o sea, como que he gestionado bien o no? Entonces, nada, se ofrece una puntuación así transversal, que llamamos nosotros, para diferentes elementos que son el verde, la accesibilidad, la calidad del aire, la seguridad percibida, la participación y la diversidad de usos, que son los elementos que hemos detectado que eran interesantes de extraer. Nada, por último, estas serían ya las limitaciones de la herramienta. Evidentemente, como cualquier proyecto, no puede cumplir al 100% las expectativas de nadie, y las limitaciones de nuestra herramienta sería que la revisión de literatura que hicimos no está sistematizada. La sistematización es como una metodología que te permite revisar la literatura para un concepto concreto o para un tema concreto prácticamente en su totalidad. Sí, un método que está muy bien definido y que te permite dar como saber que has revisado todo lo que existe sobre un tema. Pero en nuestro caso hay muchísimos temas incluidos en la herramienta, con lo cual no teníamos el tiempo físico de hacer esta revisión, y aparte creíamos que aunque lo tuviéramos era más interesante invertir el tiempo en generar algo que fuera más fácil de visualizar, que fuera más útil para la gente. Entonces, pues invertimos nuestro tiempo en hacer 2 revisiones de literatura diferentes para todos los temas, pero no sistematizadas, porque es muy demandante a nivel de tiempo. También existen diferencias entre el número de literatura para cada uno de los temas. Pues no existe la misma literatura a nivel de espacio público y salud para la calidad del aire que para las radiaciones. No podemos decir lo mismo ni con la misma seguridad. ¿Pudieron encontrar de todas las categorías? Prácticamente para todos, sobre todo comunidades donde menos había, a nivel de comunidad y salud, ¿no? De cómo la participación de la comunidad influye realmente en la salud de la gente. Pero bueno, sabíamos que era importante incluirlo, con lo cual lo hemos hecho igual, pero es eso, no todos los elementos tienen el mismo apoyo científico. Claro. Nada, después que también nosotros hicimos una categorización, que es la que os he explicado de los determinantes, que es la que hemos creído que era más interesante, pero bueno, al final, si otra persona hiciera el mismo proceso de trabajo que nosotros hemos hecho, podría terminar con otro tipo de herramienta y sería igual de válida que la nuestra. Entonces, esto es simplemente pues, una ayuda, un apoyo a la reflexión y pretende ser lo más específica posible y como lo más detallada posible, pero evidentemente hay cosas que se podrían hacer diferentes y está sujeta a cambio o a inclusión de nuevos elementos si es necesario a lo largo del tiempo. Esto es lo mismo, una comparativa. Y entonces ahora ya la parte práctica, a ver, lo podemos hacer de diferentes maneras. Yo he traído diferentes espacios para poder evaluar y para poder hacer el cuestionario que se plantea en la herramienta. Entonces, podemos o escoger un único espacio y hacer todos juntos la evaluación de este espacio y contestar juntos la herramienta, o dividiros en grupos de 2 o 3 personas, hacerlo y después simplemente dar un feedback de cómo, pues de lo que creéis. O sea, la intención no es evaluar estrictamente un espacio y ver realmente esto lo cumple, esto no, es porque podáis probar la herramienta por si en el futuro a vosotros os es útil, pues que veáis también pues, cómo es la interfaz, cómo son las preguntas que se plantean, si hay alguna cosa que a vosotros os parece que se podría hacer diferente, pero evidentemente para poder pasar bien la herramienta pues haría falta pues más tiempo, probablemente algún mapa además que aquí no está, entonces es como un overview, una revisión general de lo que os he explicado para que podáis probarlo. No sé cómo os apetece más que lo trabajemos. Si lo hacemos por grupo, pues podemos hacer 2 grupos y uno puede evaluar el estado actual de un espacio y el otro grupo un proyecto del mismo espacio y lo podemos comparar después si hay tiempo. No sé qué os apetece más. Pues sí, 2 equipos, vale. Pues mirad, podemos hacer... ¿Tenéis ordenador con internet? Sí, ¿eh? Vale. Vale, genial. Pues... vale, pues mirad, he traído 3 copias de cada uno. Está en español.
Ay, a ver. La están haciendo en inglés, pero... No, o sea, no sé, bueno, no. A ver, ahí tenemos una perdona. Sí. No todo el mundo se entiende el catalán. Sí, sí, yo estoy aquí, yo lo puedo traducir todo. Y ya, en teoría, sí, pero a veces hay cosas, o sea, la herramienta la hemos trabajado como en una plataforma aparte, entonces, No creo que... no. Vale, yo creo que solo estoy en catalán ahora mismo. Si le picas ahí, No hace nada. Bueno, pues no vamos a tener que hablar en catalán, lo siento. Ay, disculpa. No lo hacemos contigo. Luego, sí, ¿creéis que va a ser? Sí, vale. El idioma, la barrera del idioma. Vale, pues lo vamos a hacer todos juntos, no hay problema. ¿Queréis evaluar? Mira, tengo el ejemplo este de una plaza de iglesia. ¿Preferís evaluar el estado actual o el proyecto? El proyecto, Vale, pues mira, hay 3 copias, si os las podéis, si queréis compartir como la documentación. Entonces, lo que hay preparado aquí es... Hay diferente información sobre la topología, los usos que se quieren dar al espacio, la vegetación que se va a poner, y a lo mejor de algún elemento que se pregunte en la herramienta no se da la información en esta hoja, pero lo podemos, pues para hacer el ejemplo, lo podemos inventar, por así decirlo, que no hay problema. Entonces, al principio de la herramienta se hace primero una clasificación del espacio para poder... Porque hay algunas preguntas, pues si el espacio es muy pequeño no se preguntan por los espacios infantiles, y simplemente es para que al obtener el resultado final, pues tú puedas tener registrado siempre pues el tipo de espacio que estás evaluando, si es un parque, una plaza, un espacio verde, la superficie que tiene. Pero bueno, si queréis os dejo como 5 minutos para que reviséis esta información y entonces nos ponemos a contestar la herramienta. Y para los que están online, tengo ya el documento en el... Sí, se lo puede mandar. Sí. Si se puede por el chat, creo que se pueden adjuntar archivos. Y es verdad. Sí, está bien. Diva. ¿Cuál es? Sí, es el proyecto de plaza de la iglesia. Espera, es proyecto. Hasta el final. Está el proyecto. Sí, ¿no? Sí. Plaza de la iglesia. Combinado con hormigón saturado de las maderas. Que a lo mejor algo reciclado. Sí, o sea, como están cortados en O a lo mejor Y este de 3.000 metros cuadrados, si lo puede hacer. Dijiste que había una cosa. Sí, no, creo que es, a ver, lo pone ahí, más de 2.000, pero es como un... O sea, me refería, pues, por ejemplo, no puedes hablar un parque natural con esto, porque no tiene sentido. Tiene que ser un espacio urbano de un tamaño... O sea, a lo mejor, claro, en la provincia de Barcelona no hay tampoco espacios verdes tan grandes como para que haya este problema, ¿no? A nivel de urbano o como de ciudad, a lo mejor en otros sitios sí que pues dentro de la ciudad hay un espacio verde tan grande que no se puede evaluar con esta herramienta, que es algo más
No sé, para un sitio más pequeño que puedas ver. Sí, más compacto. Sí, sí, justo. Oye, y dices que solo se puede utilizar la periferia de Barcelona, ¿no? A ver, nosotros hemos hecho la revisión como incluyendo la literatura que se podía extrapolar a nuestro contexto, ¿no? Pues por ejemplo, si había un estudio que era de, pues no sé, pues de una ciudad o de un pueblo de China concreto que no tiene nada que ver con nuestro contexto, no tenía sentido incluirlo porque pues, lo que se cumple para su contexto no se cumple para el nuestro. Claro. Sí. Entonces, te diría que principalmente se puede usar para espacios mediterráneos, porque también en algún sitio añadimos algunas guías de referencia de la Diputación de Barcelona a nivel del verde, por ejemplo. Tienen como guías en las que te mencionan las especies menos alergógenas que puedes usar. Entonces, para nuestro contexto es como sirve seguro. Para otro contexto, bueno, se puede ver y se puede probar, ¿no? Pero a lo mejor no es tan específico, no es tan adaptado, sí, claro. Pero bueno, no es que no sirva para nada, ¿no? Porque tampoco, como te he dicho, no es algo que cuantifiques directamente, sino que te permite reflexionar y ver qué estás trabajando y qué no en el espacio. Sí, incluso para cosas ya no tan específicas, como eso que decías de la vegetación, claro. Ese tipo de cosas, la puedes probar, ¿no? Claro, sí, eso, por supuesto. Para probar es como, sí, está muy bien. Pero a lo mejor, pues aquí dentro de nuestro contexto, ahora en la Diputación de Barcelona van a requerir que se pase esta herramienta cada vez que se presente un proyecto, pero porque aquí sabemos que lo que estamos preguntando sirve, pero a lo mejor en otro país no tiene tanto sentido que sea algo que institucionalmente te obliguen a presentar, ¿no? Vale, ¿os parece si empezamos a ir respondiendo? Sí, vale, ¿lo leéis bien? No sé si hago yo zoom aquí. Se ve un poco mejor, ¿no? Vale. Ay, pero preguntaban desde cómo se entraba a la plataforma. Ay, pasó el enlace. Pues pasó el enlace. ¿Se puede desde la página? Sí. Ay, mierda, perdón. Sí, ¿no? Copiar. ¿Si lo paso por el chat? Sí. Vale. Vale, pues yo lo voy enseñando aquí, pero me vais diciendo vosotros lo que pongo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que poner primero, para que sea más fácil de referenciar después el informe, te preguntan si estás haciendo la evaluación del proyecto, del estado actual, de una propuesta u otro. En nuestro caso es proyecto, ¿vale? ¿Y qué tipo de espacio estamos evaluando? Vale, una plaza, genial. ¿En qué municipio se encuentra el espacio? Esto lo pone arriba. Es simplemente para que el técnico tenga esta referencia, esta información. Había, vale, muy bien. Ay, aquí está. Bueno, da igual, lo pongo del revés. Vale, en este caso se pregunta por la climatología, creo que es un sitio de interior. Si no se podría buscar en Google Maps, pero bueno, ahora no hay. No implica ningún cambio en la herramienta marcar una opción u otra aquí. Las dimensiones del espacio... Son más de 2000. Más de 2000, vale. ¿Y cuál es el estado actual del espacio que se quiere evaluar? Bueno, es un espacio existente. No, sí, bueno, este era lo otro que teníamos. Tenemos un espacio existente, pero vamos a evaluar el proyecto que queremos hacer, ¿no? Es como si el proyecto que planteamos, como que nos haría mejorar dentro del espacio que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿esto ya está hecho? Esto yo creo que ya está hecho ahora, pero esto es... Claro, este es el... Vale, entonces ahora la herramienta pasa, es el mismo, ¿verdad? Vale. Ahora la herramienta pasa a cada una de las dimensiones de las que hemos ido hablando. Entonces, primero empieza por las exposiciones ambientales, concretamente por el bienestar térmico. ¿Cuál es el porcentaje de sombra en este espacio durante los meses de verano? ¿Es algo que creéis que podéis saber ahora abierto así? Con esto no. Vale, ¿y con la situación de las fotos que tenéis? No tenéis sombra. Vale. No hay nada de sombra. A lo mejor son fotos de otoño.
También otra cosa que nos plantearon en una sesión que hicimos es que, por ejemplo, claro, al remodelar un espacio, la vegetación que se añade es una vegetación que suele ser más joven y que a lo mejor es como, vale, yo ahora pongo estos árboles que a lo mejor... en lo que crecen no hay sombra. Claro, entonces nos planteaban las personas de esa sesión como, ¿qué estamos evaluando? ¿El espacio justo al terminar la remodelación o lo que yo quiero que sea dentro de 5 años, que es que ofrezca mucha sombra? Entonces, bueno, aquí dijimos, pues tenéis razón, no, como nos habéis pillado, esto no está especificado, entonces se deja a criterio de la persona que lo evalúa de, vale, ¿qué estáis evaluando? Lo que veis en las fotos, que es el proyecto que se quiere realizar, o lo que probablemente la persona querría que este espacio tuviera dentro de unos años. Se ve como No, pues sí va a tener sombra, ¿no? 30 y... Vale, entre 30 y 60. Sí, Sí, yo creo que como 30. más de 60. Ahí van las contras. 30 a 60. Sí. Sí. También esto sirve para que veáis que no es algo como muy cuadriculado ni muy exacto, simplemente pues, es para dar una orientación y que la persona que está evaluando pues, se dé cuenta de qué está promoviendo o qué no, o hasta dónde puede llegar. Se pregunta sobre cuál es el porcentaje de elementos con un alto albedo contados en planimétrico respecto al global. Bueno, al final, si hay un alto porcentaje de elementos con un albedo alto, son aquellos los elementos que tienen una radiación, que permiten emitir una radiación solar. Sí, los elementos claros, las superficies claras son las que tienen un albedo muy alto porque rebota la radiación solar. ¿no? Claro. Entonces, cuanto más blanco haya, como más se permite evitar el calor, ¿no? Porque se dispersa el calor, se va hacia el exterior, ¿no? Como si tú pones elementos de color oscuro, estos elementos captan el calor y lo emiten en el alrededor, con lo cual no estás refrescando ni promoviendo el bienestar térmico de este espacio. Entonces, seguramente vosotros sabéis mucho más tipo de, según el material que se use, si es un material que refleja mucho el albedo o no. Pues sí refleja, es un es concreto. Con lo cual, pues, sí, es bastante... Sí, vale, y ¿Sí sabían eso de que el blanco expulsa el calor, el negro lo trae? Y entonces, ¿qué diríais igual aquí? entre 30 y 60. Vale, porque es la mayoría de, prácticamente más de la mitad del espacio está de este elemento. Vale. Aquí se pregunta, ¿cuál es el porcentaje de zonas pavimentadas con un índice de reflectancia solar? Y después de más de 40. Vale. Entonces, este índice es un parámetro que indica la capacidad de un material para reflejar el calor solar. Los valores del índice de reflectancia solar van del 0 al 100. Un valor de 0 se corresponde al de un material negro, es decir, que emite mucho calor absorbido, y el valor de 100 se corresponde con un material de referencia blanco. En este caso, la mayor parte de los elementos de las zonas pavimentadas son más oscuros o más claros. Más claros, genial. Con lo cual, podríamos decir que, ¿qué creéis? Yo digo ahí que menos de 40. Vale. ¿Cuál es el porcentaje de elementos verdes dentro del espacio? Ahora. No, pero es proyecto. Sí, ahorita poco. Sí, en el render salen 4 horas. O sea, la planta sí sabe que hay. No, pero... A nivel de porcentaje, ¿qué diríais? ¿Más del 30-50? 30. Vale. ¿Existe algún elemento azul dentro de este espacio? En los espacios dice que sí, pero... No, ahí sí. Creo que sí hay uno. A ver, luego, Sí. No dice nada. Vale, entonces ponemos que no. Si os fijáis aquí, en muchas preguntas existe esta cajita de ayuda y en este caso se recomienda contar con el asesoramiento de un experto para conseguir el máximo beneficio
en todo el determinante y en este condicionante concreto, ¿no? Pues para el verde y el azul es algo que planteamos de decir, ostras, son elementos muy importantes del espacio y puede ser que la persona que lo evalúa no tenga todo el conocimiento, pero si alguien experto en este tema te puede asesorar, pues seguramente vas a mejorar mucho la puntuación para estos elementos concretos. A nivel de ruido, no sé si tenéis la información, pero ¿existen elementos generadores de ruido y se han previsto elementos que lo puedan atenuar? Claro, a lo mejor si podéis ver el exterior. Como elemento de ruido, Sí. Bueno, vale, a vuestro criterio. pues bueno, no, porque También sigue hay siendo calle. parte del... Hay calle. Claro, no sé si podéis ver el exterior, pues si hay una carretera muy grande, ostras, pues sí que hay elementos que generen ruido. Si lo que veis del espacio parece tranquilo, vale. Sí, se ve tranquilo, o sea, dice que con los coches estacionan ahí, entonces no hace mucho ruido. ¿Y se menciona algo sobre introducir sonidos naturales? No. No, vale. No. Con lo cual, Pero por ende, pájaros sí se van a llegar por los árboles. Ah, Entonces bueno. van a llegar Claro. naturales. Claro, eso sí es verdad. Vale. Con lo cual, pero no los, ya es verdad, es algo que no puedes introducir directamente, pero que es verdad que probablemente vaya a llegar cuando tú añades estos elementos. Con lo cual, vale, sí que se han identificado, o sea, elementos, pero, perdón, disculpad, ¿habéis identificado algo que haga ruido? Pues las personas, ahí, al parecer es un lugar, pues con la iglesia, las campanadas de la iglesia. Vale, ¿y se ha previsto algún elemento que pueda atenuar esto? ¿O no? No. Vale, con lo cual se han identificado, no se han previsto elementos atenuantes y no podemos marcar que se han introducido sonidos naturales aquí, porque tampoco en este caso eso no es algo que puedas traer directamente, pero bueno, pues por ejemplo nunca nos había pasado y es interesante, a lo mejor hay que replantear esta pregunta porque puede pasar que se identifiquen elementos que hacen ruido, no se prevea nada atenuante, pero sí se introduzcan sonidos naturales. A nivel de olores, ¿identificáis alguna cosa que pueda generar malos olores? Las personas. Sí, Totalmente. pues no, los coches, la calle, aunque dice que es 20 kilómetros por hora, es muy, muy lenta la calle, Vale. entonces no mucho. ¿No huele? Sí, muy lenta, no huele. Tiene más tiempo. Huele más. Huele a vicio. Sí, muy lenta, no. Vale, y a nivel de la calidad del aire, ¿se ha tomado alguna medida de pacificación del tráfico de los alrededores? Se ve justo ahí, sí, lo de 20. Sí. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Sabéis si se ha priorizado la presencia de especies que maximicen la captación de contaminantes? ¿Se especifica esto a nivel del verde? No dice nada. Vale, podemos que no. No, aquí dice Vale. No, vale, pues marcamos que no, pero bueno, es algo que pues, nos faltaría la información para completarlo más concreta, con certeza. ¿El espacio permite la ventilación y facilita la dispersión de los contaminantes? ¿O es un sitio muy compacto? No, sí, completamente, es una explanada. Vale. ¿Se han tenido en cuenta criterios de selección de especies de baja alergenicidad? ¿Esto lo sabéis o no lo pone? No lo pone, ¿no? Pues, alergenicidad. Alergias, sí. Pues no, sí. No. En Son árboles de la vegetación de ribera y ya. O sea, hoja caduca, antiguos huertos. Vale, vale, no. Y en este caso, como podéis ver en la cajita, pues se dan una serie de consejos a seguir más generales sobre qué tipo de vegetación incluir para que sea lo menos alergógena posible y además se vinculan o se añaden los enlaces a estas guías, que son guías de la Diputación con las plantas que tienen una actividad alergógena probada o posible. A nivel de iluminación, se prioriza la iluminación respetuosa con los ciudadanos, es decir, una iluminación pues que
no vaya con las ciudades y con el medio ambiente, que no vaya directamente hacia el cielo, que no esté, que utilice las luces de ámbar convertidas en fósforo en vez de luz blanca, que además despierta como que inhibe la producción de melatonina. ¿Creéis que esto se ha tenido en cuenta? Sí se ve que están las lámparas. Vale, ¿y creéis que son respetuosas con...? Que se ve que iluminan hacia abajo, pero vale. hay muy pocas. Sí, iluminan dos cosillas. Vale. Sí, yo creo que tal. Vale, y a nivel de radiación, pues no había mucha literatura científica, pero bueno, se pregunta sobre si existe suficiente distancia entre el espacio y las fuentes de radiación cercanas al infrarrojo, como por ejemplo las líneas eléctricas de alta tensión, no sé si veis alguno. Ahí no, vale. pero se ve la plaza muy grande, entonces también se refiere a eso. No, en este caso es líneas eléctricas de los postes. Y a nivel de antenas de telecomunicaciones, tampoco. Vale, no se ve, pero en este caso además es como, no sabemos si hay algo a 100 metros, ¿no? Porque no podemos ver más allá de las fotos que tenemos. Con lo cual podríamos marcar a lo mejor no es relevante en nuestro contexto o podemos poner que no directamente. No es relevante. No es relevante porque no tenemos la información. Vale, entonces, a nivel de seguridad. Sobre la iluminación, ¿es una iluminación homogénea? ¿Se mantiene el espacio bien iluminado con esta o cómo lo veis? No es de noche, pero... Vale, le falta iluminación. Entonces, en la mayor parte del espacio falta esta iluminación. Vale, pues marcamos así. ¿Y existen interferencias entre el arbolado y las construcciones o con otros elementos? Interferencias entre los árboles y pues algún edificio, o sea, no edificio. No hay interferencia el árbol y la iluminación, o entre el árboles y alguna señal, ¿vale? No existen, con lo cual esto es bueno porque la iluminación podrá ser más adecuada y los elementos estarán separados de esta. A nivel de percepción que puede tener una persona dentro del espacio, ¿existen recorridos alternativos para desplazarse dentro de este espacio? ¿O hay solamente una única vía de desplazamiento? Vale, ¿y dirías que existen, la mayor parte de circuitos tienen recorridos alternativos? ¿O no? ¿O solo algunos? Pues sí, ¿no? Sí. Eso está muy mediado. Es difícil de evaluar a veces, imagino. ¿Existen algunos sitios que están ocultos al ojo público? Pues detrás de las escaleritas. Vale, entonces en parte del espacio ¿hay permeabilidad visual entre los espacios dentro del espacio público? Pues poca. ¿Poca? No, sí. Vale. ¿Las plantas bajas tienen un buen contacto y transición con el espacio público? Sí, vale. ¿Y existe permeabilidad visual desde las calles de alrededor del espacio? Sí, porque está muy abierto, ¿no? Vale. A nivel de materiales y vegetación, ¿los materiales que se usan son saludables, no presentan problemas de toxicidad? Pues el hormigón. O sea, que si el material saca alguna radiación, algo tóxico. Algo que puede ser perjudicial. Sí, no. Sí. El hormigón es Pero no al cuerpo, o sea, no, ya está ahí. igual no directo. Ahí está ahí. Ya. O sea, Ya no hace daño. construido no hay ningún problema. Entonces podríamos decir a lo mejor algunos de los materiales son saludables, pero no todos, ¿no? ¿Vale? Para que quede claro que se puede mejorar aún esta dimensión. Los materiales usados para el pavimento y el mobiliario del espacio incorporan elementos de calidad, durabilidad y bajo impacto ambiental, siendo los más adecuados teniendo en cuenta el uso del espacio. Sí, ahí sí. Sí, vale. ¿Se han tenido en cuenta criterios de selección de especies de baja alergenicidad? Es la misma pregunta que hemos hecho antes, por eso después se hace esta evaluación transversal también. No se ven las flores.
Vale, a nivel de distancia al tráfico, ¿este espacio prioriza al vianante respecto al tráfico rodado? Sí. Vale, entonces diríais, sí, el espacio destinado al vehículo es el más reducido posible y el trazado de los vehículos se hace de forma discontinua. Los puntos de cruce son seguros para el peatón. Pues sí, se ven las banquetas. Vale, eso es lo que habías comentado antes de si se incluía lo de los cruces, pues está incluido en esta parte. ¿Se han previsto soluciones para reducir la velocidad de los vehículos? Sí, aquí dice 20 kilómetros. Vale, entonces seguramente se ha reducido. ¿Existen zonas infantiles en este espacio? Vale, con lo cual aquí se pregunta, ¿las zonas infantiles son seguras respecto al tráfico rodado? En nuestro caso no sería relevante y como veis aquí se puntúa con un 0 porque no puede tener ningún efecto sobre el cuestionario. A nivel de gestión del riesgo, ¿el espacio presenta elementos obstructores para peatones o ciclistas? No. Bueno, No, vale. ¿Y se han valorado posibles IWAD? ¿Serían como aguados? ¿Existen? ¿Serían? Sí. Como acumulaciones de agua, como inundaciones. ¿Cómo? Charcos, sí. ¿Se han valorado los posibles charcos y se han tomado medidas para evitarlos? no. Pues no se ven. No se ve, pero no, vale. Pues ahora vamos a mantenimiento y salubridad. Después al final haremos, os voy a preguntar un poco por vuestra percepción de las preguntas, si son claras, si no son claras, si hay algo que echéis de menos en lo que se pregunta o, ¿vale? Como para que le pongáis ojo. A nivel de mantenimiento y salubridad, ¿las papeleras tienen un diseño de fácil vaciado y una buena ubicación dentro del espacio? No se ve. Son donde están las plantas, ¿no? No, las basuras, perdón. Vale, a lo mejor, claro, aquí el vocabulario, las basuras. No se ven. No se ve. No se ve ningún basurero. Vale, con lo cual podemos decir que no, porque si estuvieran bien ubicadas, veríais alguna aquí, ¿no? Los materiales seleccionados permiten soluciones constructivas, sencillas y duraderas y de fácil mantenimiento. Sí. ¿Se han buscado diseños y estructuras que eviten roturas, raíces, agujeros? Vale. ¿Y el acceso al espacio permite hacer un mantenimiento adecuado? ¿Es fácilmente accesible? Vale. A nivel del verde, si os fijáis, todas las preguntas que se hacen del verde, esto os lo había dicho, pero muchas preguntas tienen este asterisco, son las obligatorias, y las que no tienen el asterisco no son obligatorias. Para el verde, por ejemplo, ahora no tenemos la información de qué especies se van a poner, con lo cual no la podríamos responder bien. Os las leo para que las tengáis presentes, pero si os parece bien no las contestamos porque no lo podemos hacer tampoco con certeza. No sé si habla de la vegetación. ¿Habla? Sí, dice plantación de un nuevo arbolado, hoja caduca en el sector de los antiguos huertos, un espacio suficiente para poder desarrollar una gran cobertura de sombra y recuperación de la bolsa con vegetación de ribera. O sea, exactamente no habla. Claro, pero si yo te pregunto, por ejemplo, si has evitado la selección de especies invasoras, ¿me podrías responder? Vale. Claro, aquí se pregunta, pues eso, a nivel del mantenimiento a lo largo del tiempo de ese verde, que hay que tener en cuenta. Pues los voy leyendo, sí, esto. Se ha evitado la selección de especies invasoras, las especies seleccionadas son sostenibles en el tiempo, es decir, son especies duraderas que no es fácil que mueran o que se enfermen. Las especies seleccionadas están adaptadas al clima, la selección y distribución de especies están adaptadas al espacio y al entorno, el espacio presenta especies adecuadas para el uso previsto y esa sí que se tiene que contestar. El espacio incorpora soluciones constructivas que permiten el control y el filtrado del agua de la lluvia, como los... No, sí. Justamente hay una... Sí, es que ahí se ve como una red, y ahí se ve la pinza. Vale, para poder... Genial. Perfecto. A nivel del uso de productos tóxicos, el diseño del espacio permite el mantenimiento con productos naturales y minimiza el uso de pesticidas. Seguramente, vale. Y teniendo en cuenta una perspectiva de cambio climático, ¿creéis que el diseño de este espacio permite que escenarios climáticos extremos se puedan minimizar, como por ejemplo las inundaciones?
Sí, no, y también por el sol. Vale. Vale, pasamos a acceso y conectividad. Es un poco largo, lo sé, se ve mal. Vamos a intentar, si queréis hacerlo, ahí darle caña. A nivel de accesibilidad al espacio. Las entradas al espacio son accesibles a personas de cualquier grupo, con movilidad reducida, con cochecito. Sí, no, sí, totalmente. No sé. Bueno, excepción, sí, esa escalinata grande. Vale, entonces la mayor parte de las entradas, ¿no? ¿Lo subían? Vale, los espacios destinados a cada uso son accesibles y visibles desde el resto de los espacios. Excepto la parte de atrás de la iglesia, ¿no? Con lo cual podemos decir la mayoría. El espacio dispone de señales informativas para ubicarse en buen estado y actualizadas. No parece que... Vale, entonces podemos decir que no existen en la mayoría del espacio. Existen elementos que faciliten la distinción y jerarquización de diferentes ámbitos dentro del espacio. Vale. ¿Y el espacio presenta una buena visibilidad desde cualquier punto? Excepto desde la iglesia. Vale, podemos poner la mayor parte del espacio, ¿no? A nivel de conectividad con el resto de espacios, ¿cómo diríais que es la conexión de este espacio con el resto de espacios libres, urbanos y periurbanos? ¿Tenéis esta información? No. No se ve que está tan... No está tan desconectado. Vale, entonces podríamos decir que se ha previsto y adaptado a la conectividad. Medio. Sí. ¿Medio? Vale. Medio, ¿eh? Entonces, la otra opción sería existe, pero no se ha previsto ni adaptado a la conectividad, o podríamos decir directamente ni existe ni se prevé adaptado. En medio, genial. ¿Cómo es la conexión de este espacio con otros equipamientos? ¿Es un espacio que está conectado, da acceso a un equipamiento al que se puede acceder fácilmente a pie? ¿O existe conexión con otros equipamientos, pero no hay forma de acceder fácilmente? No sé. ¿Metro? No creo que haya. No es Barcelona. Ese tipo de pueblos no tienen. Ahí está, vale, no existe, vale. ¿Cómo sería la conexión? tiene metro. ¿Cómo? Santa Fe, en México. Ya que me meten. Ah, bueno. Que si regresan. ¿Seguimos con esto ahí? ¿Cómo es la conexión del espacio con los ejes de peatones y comerciales? Comercial no se ve nada. Con el Vale, entonces pues, la conexión con los ejes de peatones y comerciales existe, pero no se ha previsto nada para mejorar la accesibilidad a pie. ¿Creéis que se ha previsto alguna cosa para mejorar la...? Pues en el plan no hay un cruce peatonal. Vale. Hay dos cruces peatonales. ¿Y la conexión con el transporte público? ¿Tenéis información sobre esto? No. Vale. ¿El espacio dispone de aparcamiento para bicis y patinetes? Creo que aquí dice privilegiadas. Vale. Entonces, con lo cual estaría en la entrada del espacio. Sí, ¿no? O muy cercano a Solo esta. dice aparcamientos. Sí, sí se puede. Bueno, pues podemos poner que está... ¿Diríais? Sí, ¿no? Sí, Vale. ¿Y se puede llegar al espacio mediante carril bici o a través de vías pacificadas? O a lo mejor... ¿Qué es una banqueta? Ah, sí, creo que aquí hay Acera, ¿no? Acera, sí. Bueno, si es una acera para los peatones, no. Porque sería un espacio diferente, no es un uso diferente, claro. Según yo, las líneas de No, vale. O a lo mejor, veis, esta pregunta es la que os he comentado de no hay capacidad de actuación. A lo mejor el proyectista no puede hacer nada aquí para arreglar esto y no se le tiene que puntuar mal por ello. O sea, a lo mejor este es el caso de este ejemplo. Vale, los usos. Vale, a nivel de usabilidad, ¿la distribución de los usos del espacio evita la discriminación y exclusión de algún grupo poblacional? ¿Os parece? No. O sea, no parece que se excluya a nadie, ¿no? Vale. La distancia y la conexión entre los espacios de diferentes usos facilita que grupos con diferentes perfiles
no entren en conflicto. Pues es una iglesia. Ya, es verdad. Con lo cual a lo mejor el espacio dificulta un poco para según qué grupos. Perfecto. Adecuado. ¿El diseño de este espacio ha tenido en cuenta la funcionalidad que tendrán y se adecúa a esta? Por ejemplo, como hay una iglesia aquí delante, pues está preparado para que la gente después se siente o pueda hacer un uso más relajado de este espacio. Pues sí, hay unas banquillas. Vale. ¿Se evita la existencia de zonas sin uso y se fomenta la interacción entre las personas? Pues puede ser. En algunos... Yo diría que con la plaza tan grande a lo mejor fomenta que se esparza la gente, no conviva tanto. Vale. Entonces podríamos decir que hay alguna zona que queda sin uso, ¿no? Vale. ¿Se han tenido presente la diferente tipología de usuarios de los equipamientos cercanos? No lo sabemos. Vamos a poder que no ahora. Y el espacio presenta equipamientos para diferentes servicios como un mobiliario adecuado, juegos infantiles o deportivos o cosas para gente mayor. No. Con lo cual no todo el mundo puede verse representado en este espacio, ¿no? Vale, pues aquí ponemos, no todos los perfiles se pueden ver representados. El espacio es flexible y sus usos se pueden adaptar en momentos excepcionales de crisis, pandemias, afectaciones. ¿Sí? Vale. ¿Existen espacios infantiles? No, ¿verdad? Pues como veis, todas estas preguntas son a nivel de espacios infantiles y pues está diseñado para provocar la imaginación de los niños y los jóvenes. Los infantes han participado en el diseño del espacio. El espacio da oportunidades de juego a niños con capacidades diversas. Es accesible para niños con silla de ruedas, con cochecitos y los espacios infantiles satisfacen las necesidades de juego de edades diversas, son las preguntas que se hacen. A nivel de espacios de descanso, ¿se dispone de mobiliario que permita el descanso? Vale, aquí esta opción sería el espacio. El espacio dispone de mobiliario que permite el descanso, pero los elementos no mejoran significativamente la experiencia. Es decir, que hay cosas para descansar, pero lo justo, para ir mirando, ¿no? Sería algo... Y la distribución, no creo. La distribución del mobiliario favorece las relaciones sociales. Por ejemplo, los bancos que hay están cerca el uno del otro, se miran entre ellos, o son bancos que están cada uno por separado. Es una fila de banquitos. ¿Y qué opináis vosotros? Muy mal. Vale. A nivel de actividad física, ¿existe alguna área dedicada a la práctica de actividad física? No. Vale. Y el espacio presenta áreas específicas para cada grupo de edad o las áreas permiten la polivalencia de grupos. Pues es una área ¿O no es para todos. ¿Para algunos grupos de edad? A lo mejor. Vale. ¿Y el espacio presenta recorridos para pasear? Y existen elementos como fuentes, por ejemplo, que mejoran la experiencia. No sé. Vale. ¿Pero existen espacios para pasear dentro del sitio? Sí, puedes caminar por ahí. Vale, pero justea. ¿Y el espacio presenta mobiliario diverso para practicar deporte? Vale. A nivel de elementos de soporte, ¿existen zonas abiertas que permiten un uso para acciones no planificadas dentro de este espacio? Pues igual la explanada puede servir de algo. Para sentarse. Vale, ¿y existen servicios sanitarios cercanos? No sé. Vale. ¿Hay bancos para descansar? A nivel de número, ¿es adecuado el número de bancos? Vale, pues... No, creo que no. ¿Hay fuentes? No hay fuentes. ¿Hay otros elementos de soporte, mesas de picnic, kiosco, escenario? Vale. ¿Hay zonas de descanso para descansar a la sombra en verano? Vale. No, porque los árboles son muy pequeños ahora mismo. Sí, ahorita sí. Pero el plan es que generen... Claro, en 5 años vista. ¿El espacio dispone de zonas con sol en invierno? Sí. Esto sí, ¿no? Y vale. ¿Hay aparcamiento de bicicletas y patinetes? Hemos dicho que sí, antes.
Hay elementos que propicien el conocimiento, paneles informativos, paneles como informativos como a nivel de las especies o de algún elemento arquitectónico. No. Vale. ¿Hay elementos de vegetación que se usen de forma activa? Pues un huerto, jardines de aromáticas, jardines terapéuticos. Puede ser, pero... Pues es que dice que hay Vale. huertillos, pues. ¿Y hay alguna forma de que el espacio se aproxime el usuario a la naturaleza? Es decir, que le permita pues que hayan cajas de nidos para poder ver los pájaros. No. Bueno, ahorita todavía no. Vale. Y esta pregunta también no es obligatoria, solo se contesta si es que hay espacios para mascotas. En este caso, no hay. Vale. Este determinante era muy largo, los dos que faltan son más cortitos. A nivel de participación, en este caso, creo que no tenemos la información sobre la participación que ha habido en el espacio, con lo cual, si os parece, os leo lo que se puede contestar, pero no lo sabemos. Se pregunta, ¿cuál ha estado el grado de participación de la comunidad en la toma de decisiones urbanas dentro del espacio? Para poder evaluar esto, se pregunta sobre si ha habido una participación interna del ayuntamiento, de las entidades o de la ciudadanía, ¿no? Como si han participado solo el ayuntamiento y entidades, o también la ciudadanía en el diseño en la toma de decisiones. Entonces voy a marcar ahora que no, pero no sabemos en este caso. Se pregunta también cuál ha estado el grado de integración de la participación ciudadana durante la etapa de diseño del proyecto. Pues si ha habido participación de la ciudadanía, pues esto se puntúa mucho mejor que si solo ha participado el ayuntamiento en este proceso. No creo que haya habido... No parece. No parece. Vale. ¿Cuál ha estado el grado de integración de la participación en la propuesta del proyecto? Pues lo mismo que el anterior, parece que ahora como no lo sabemos, pero bueno, podemos decir que no. ¿Cuál ha sido el grado de integración de la participación ciudadana durante la etapa de construcción de este espacio? No es relevante. Podemos decir eso, que no lo sabemos, o incluso en este caso que no es relevante porque no aplica a nuestro espacio. ¿Cuál ha estado la integración de la participación ciudadana en la intervención urbana durante la etapa de mantenimiento? Lo mismo, a lo mejor es algo que no sabemos o que no es relevante para nuestro espacio porque no lo vamos a tener en cuenta. A nivel de comunicación, ¿existen elementos que propicien el conocimiento y comuniquen a la ciudadanía el valor del espacio? Hemos dicho que no parecía que hubiera nada. Elementos informativos sobre parámetros ambientales, tampoco parece. Elementos naturales que mantengan la memoria de la comunidad como patrimonio social y cultural. Pues no. Vale, muy bueno porque menciona o especifica naturales o construidos, con lo cual, muy bien. Se ha trabajado para promover el sentimiento de apropiación, allí donde hacemos la vida cotidiana, donde participamos de manera activa y donde podemos dar la opinión o tomar decisiones para transformarlo. Vale. A nivel de usos, el espacio permite los usos polivalentes como la participación de personas de diferente edad, sexo, religión u origen de procedencia. Pues no, por eso mi iglesia. Pero pues No gente de diferente religión. Pero en la explanada puedes ir, aunque sea... Pues sí, pero no vas a una explanada de una iglesia. Claro. Sí. No, sí. Obvio no. Bueno, tú, porque eres muy open. Bueno. Pero vas a una explanada y ves la gran arquitectura y una iglesia. Sí, bueno, pero si vas a una explanada tipo budista, o sea, si vas a la Sagrada Familia, no a la iglesia. La estás desapreciando. No, pero tipo no vas a ir a una mezquita. He ido. Yo también. Pero o sea, vas a la mezquita, pero no vas a cualquier mezquita. Es el lugar de una mezquita. Sí, pero porque era algo cultural. Bueno, está bien que discutáis sobre este elemento porque al final pues, es interesante a la hora de valorar qué tipo de población a lo mejor se puede sentir atraída a acceder allí o no, o a lo mejor evita visitar nuestro espacio. Así que... No, y también, o sea, no sabemos la cantidad de personas que hay en esa población. Claro, muy bien. Y cuánto porcentaje de esa población, o sea, es religiosa, la puedo usar. La iglesia o lo que sea. Sí. Vale, pasamos ya al último de los determinantes, confort y atractivo. A nivel de integración con el entorno, ¿existen estudios previos que incluyan la búsqueda de identidad del entorno o existen directrices de diseño
en coherencia con otros espacios públicos del municipio? Pues creo que sí. Sí, sí. Vale. En un mismo idioma. Vale. En caso de que el paisaje urbano que de alrededor del espacio público tenga elementos que distorsionen las visuales, ¿se han tomado medidas para evitar visualizarlos? Ostras, estas palabras no las sé traducir. Vacíos urbanos. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Vale, vamos a decir que no existen elementos disconformes con el planeamiento y en caso de que puedan observarse, existen elementos en el diseño del espacio público que favorecen no verlos. Vale, a nivel del atractivo global, ¿se han tenido presentes los diferentes perfiles de usuarios y sus necesidades en las necesidades de la ciudadanía en el diseño? Vale, podemos decir que no procede también. ¿Se han minimizado las instalaciones aéreas? Tipo los postes con cable. Hay muy poquitas. Vale, con lo cual sí, hay. Aquí. ¿Se ha evitado la presencia de rincones o espacios residuales dentro del espacio? Sí, excepto el de detrás de la iglesia. A nivel del papel educativo del espacio, ¿existen elementos artísticos integrados en el espacio? No. Y elementos que propicien el conocimiento, esto lo hemos contestado, parece que no. A nivel de valoración del patrimonio, ¿el espacio pone en valor aquellos elementos preexistentes en el espacio público? Claro. Vale. ¿Los espacios de estancia quedan protegidos del viento? No creo. No se ve ninguna barrera. ¿Sí? Vale, y al menos como toda la vegetación es muy elevada, ¿no? Y no hay nada a nivel de usuario, con lo cual prácticamente ningún espacio de estancia está protegido del viento. ¿La estimulación del espacio es equilibrada y los escenarios de colores son armónicos? Sí. Vale. ¿Y el espacio ofrece la posibilidad de aproximar el usuario a la naturaleza? Esto lo hemos contestado en el determinante anterior. ¿Creéis que desde este espacio se puede seguir los ciclos de vida de la vegetación, del entorno, o creéis que la vegetación es simplemente un elemento más del espacio que no se ha cuidado demasiado? Creo que hay un parque al lado. Vale, entonces. No sé qué es esto. Sí. Vale, pero entonces podemos decir a lo mejor que sí, pero es alrededor del espacio, no es este. Vale. Se han añadido, esta ya es la última pregunta, ¿se han añadido elementos concretos que mejoran la biodiversidad del espacio? No. Hay el huerto. Sí, y los árboles. Y los árboles, ¿vale? Ahora terminamos el cuestionario. Ay, se borró. Vamos a volver. Y bueno, aquí se da un número o este código que te permite recuperar el informe si lo has perdido en algún momento y quieres, estás perdido, porque te puedes descargar un PDF con el informe aquí. Entonces, si lo pierdes en algún momento, pues solo te hace falta guardar este código. Claro. Y si no se puede ver aquí directamente. Sí. Entonces eso se puede descargar o se puede ver también online, lo que os había enseñado antes. Primero aquí se muestran las características que hemos marcado al principio y después se presenta como un esquema, el esquema general para cada uno de los determinantes, como la puntuación de cada uno de ellos. Y os quería preguntar, bueno, tampoco habéis tenido mucho tiempo de familiarizaros con el espacio. No sé si os parece que las puntuaciones que se dan aquí reflejan lo que el espacio nos está ofreciendo o lo que se pretende hacer en este espacio. Por ejemplo, claro, a nivel de comunidad es como que hay una puntuación muy baja, en este caso porque no lo sabíamos tampoco, pero pues no sé, los usos parece que tampoco van a estar muy cuidados, o sea, que se puede trabajar más. Lo mismo pasa con el acceso y la conectividad, que la puntuación es de un 5, con lo cual tampoco es muy alta. No sé, ¿os parece que es representativo o hay algo que dijerais, ostras, pues yo a primera vista te hubiera dicho que, pues no sé, que las exposiciones ambientales creía que se habían tenido más en cuenta?
pero también mucho lo de la comunidad porque no sabían. Claro, sí, es verdad que pues en este caso era como para hacer una prueba. Entonces, bueno, os enseño esto. Para cada uno de los determinantes puedes ver cuál ha sido tu respuesta y cuál es tu puntuación, y al final esto también te permite visualizar de, ostras, claro, yo tengo un 0 para la radiación, pero porque en nuestro caso pues hemos dicho que no aplicaba, con lo cual no nos lo ha puntuado, y esto como no aplicaba no ha tenido influencia sobre la puntuación final de nuestro determinante. Lo que sí que ha bajado la puntuación pues sería el bienestar, el ruido, los olores, y lo que pues parece que estaba muy bien puntuado es la iluminación. Entonces se ofrece este esquema para todos los determinantes, pues yo que sé, a nivel de seguridad parece que está bastante bien, excepto pues la iluminación a lo mejor que podría mejorarse. Lo mismo para el mantenimiento, parece que todo está bastante bien, y esto hay que ver pues aquí el diseño para el cambio climático. Es como que baja mucho la puntuación de nuestro espacio, pero a lo mejor es algo que nosotros no podíamos prever tampoco para este espacio. Bueno, pues tú como individuo que ha hecho este cuestionario ya lo sabe y dice, vale, pues da igual, es que el mantenimiento está bien, esto no es algo muy influyente en mi espacio. Y por último, que bueno, podéis ver el resto de puntuaciones para cada uno de los determinantes, y estas son las puntuaciones transversales, que es lo que os he comentado. Pues por ejemplo, los elementos verdes, habéis visto que han salido en prácticamente todos los determinantes, que se ha preguntado como desde diferentes perspectivas sobre ellos. Pues aquí aparecen las puntuaciones que hemos dado a cada una de las preguntas que se han hecho, y estas que tienen la raya al lado son las preguntas de mantenimiento y salubridad que no hemos contestado porque no teníamos la información, con lo cual no se puntúan en la herramienta. Y bueno, esto sería como lo que quería mostraros de la herramienta, y no sé si tenéis algo a añadir del cuestión, o qué os ha parecido. Bueno, más que nada como es un poco largo. Sí, lo sé. Largo. Claro. ¿Os parece que falta algo o que no está claro? O... Que se pueda traducir a español. Sí, toda la razón. Lo están haciendo en inglés ahora, pero a ver, creo que sí, por supuesto lo sí, cierto. Claro, primero lo hemos hecho en catalán porque la idea principal es usarlo a nivel de la provincia, pero evidentemente para que se pueda hacer más difusión, imprescindible hacerlo en castellano. ¿Qué más? ¿Las preguntas creéis que son claras o repetitivas o están mal formuladas? Tampoco os las he leído yo directamente, ¿no? No habéis tenido tiempo de... Pues algo repetitivo, ¿no? O sea, te preguntar las mismas. Vale, sí. 3, 4 veces. Sí, hay algunas preguntas que se repiten. Lo hicimos sobre todo porque pues hay diferentes determinantes en los que es algo es influyente. Claro, tiene que ver con diferentes cosas. Claro. Es un poco rollo. No sé. Pero había cosillas que decían de que tiene bancas, ¿sí o no? Tiene bancas, ¿sí o no? Ya. O sea, a eso me refiero, repetitivo. No me acuerdo exactamente. Ya, no, pues sí, que te pregunta cómo creo que son las fuentes, los bancos, no sé, pero que al final te parece que te pregunta lo mismo. Sí, te preguntan en una hoja antes y después te preguntan la misma pregunta. Vale. La misma, igualmente redactada. No creo. Porque se repite alguna, pero eso porque le damos un enfoque diferente. Pues si te pregunto una iluminación a nivel ambiental o de seguridad, te pregunto lo mismo, pero con otra perspectiva. Pero yo entiendo que se puede parecer repetitivo. A ver, ¿está la presentación aquí? Vamos a salir con el primo de... Nada, ya para terminar... Con el Mario Lex. Con el Mario Lex. Vale, esto. Y nada, ya lo ultimísimo para hacer un poco de cierre. Simplemente mencionaros que es una herramienta de reflexión, como os he dicho varias veces, que no es algo que te permita cuantificar exactamente qué beneficios vas a obtener en un espacio, sino que te permite una visión general de tu espacio, de cómo puede promover o no la salud. Lo importante, por lo tanto, no es la nota, sino pues, poder divulgar, poder hablar. Las discusiones que habéis tenido sobre algunos elementos pues, son muy interesantes, porque al final de ello dependerá que la gente lo use más o no
use tanto el espacio o que sea más inclusivo o no, más accesible. También es importante tener presente que el espacio público está en transformación constante y que no solo importan las actuaciones tan grandes como el proyecto a lo mejor que se prevé aquí, sino que cosas también más pequeñitas pueden tener una influencia muy grande a nivel de salud, aunque sea muy difícil cuantificarlo. Y por último, pues es interesante, creo que es como interesante saber qué procesos se han desarrollado para crear esta herramienta, para ver un poco cómo al final se puede trasladar lo que se trabaja a nivel científico, más a nivel de un laboratorio, pero me refiero a un laboratorio más urbano, con lo que hacéis vosotros, que es la práctica y la realidad y lo que usa la gente, ¿no? Pero me parece que es muy, muy chulo poder trabajar en conjunto como personas que tienen diferentes perspectivas para poder mejorar el espacio y realmente hacerlos más saludables, más resilientes, más justos para todo el mundo. Y nada, y sería todo. Cualquier duda que tengáis o que queráis saber, está aquí mi correo. Muy bien, Laura, muy bien. Gracias, Laura. Por favor. Pues yo sí creo muy importante, o sea, a lo mejor como que aplicarlo a un espacio público propio, o sea, el diseño de algo que ustedes hagan. No sé, ¿alguien ya diseñó un espacio público? Sí, un remanente urbano. ¿En dónde? En México. O sea, pero para la escuela. Súper. Me encantaría que hicieran la autocrítica de su propio diseño de espacio público con esta herramienta y que, a ver, ¿qué valoración les da el... Oye, no había pensado en la radiación, no había pensado en el sonido, no había pensado en qué tantos ingredientes, herramientas, como bien dice, pero en un proyecto suyo, personal. Creo que para eso puede ser súper útil porque obviamente si yo veo que voy en 6 en algo, o 5, o no, ni lo tomé en cuenta, como que entonces digo, tengo que mejorar. Sí, obvio. Así es como... Sí, y apropiar lo que pueden tener mucho mayor sentido, ¿no? Sí, es como una guía. Sí, un recordatorio, porque al final todo lo que se preguntan lo sabéis porque lo habéis podido contestar, pero bueno, pues está bien poderlo tener organizado en una única caja o cajón de herramientas. Sí, los invito a que lo hagan en un ejercicio propio y se valoren. Oye, se me pasó este. Sí, puede ser muy bueno. Pero está en español. Estará próximamente, aún no. Bueno. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por tu contribución. Oye, una pregunta, ¿puedes compartir la presentación? Sí, por supuesto, no sé si la habéis copiado. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Gracias. Y hasta cuando estáis en Barcelona. Hasta el 30. Nos vemos el